Buenos días, hoy es 8 de julio de 2026. Buenos días. Estamos reunidas con Carmen Cuenca, que es la dueña y fundadora de CC Accounting. Así es. Si no me equivoco, en 1994, o sea que ya más de 3 décadas. Bueno, lo primero que hay que mencionar es que el programa de Inquire Capitalism, que se dedica al estudio de la historia del capitalismo de la Universidad de Florida, y el proyecto de Gainesville Business History, le estamos enormemente agradecidos por aceptar la participación para nosotros y para, digamos, el bien común. Nos parece un regalo que nos comparta su experiencia y sus memorias y sus conocimientos sobre cómo hacer negocio en accounting, en contabilidad en Estados Unidos. Entonces, bueno, para empezar, necesito que me digas tu nombre completo, que lo deletrees y después pues empezamos. Bueno, mi nombre es Carmen Cuenca, ¿en inglés o en español? En español. C-A-R-M-I-N, y mi nombre y mi apellido es Cuenca, C-U-E-N-C-A. Como siempre lo deletreo en inglés, como que... Sí, exacto. Ese es mi nombre, completito. Perfecto. Y llegué aquí a este país en 1990, octubre del 90, me acuerdo. Y solo 4 años después ya empezaste. Solo 4 años después empecé. Vale. Solo 4 años empecé. Y yo terminé... ¿Puedo seguir hablando? Sí, no, esto ya eres tú, esto es tú. No, como uno se engancha, tu mira, historia. yo empecé en el 90, yo en aquella época yo empecé a estudiar en la Complutense en Madrid, y entonces cuando yo estaba en el primer año recuerdo que, y yo era becada además, entonces... te voy a un momento interrumpir, ¿eres de Madrid? Yo nací realmente en Córdoba. Ajá. Pero prácticamente nosotros llegamos a Madrid, yo nací en el 61 y nosotros llegamos en el 70 a Madrid. Vale, 70 Entonces Madrid. prácticamente yo estudié lo que es mi high school o mi instituto, lo que sea, fue en Madrid, y ya la carrera la hice en Madrid. Entonces yo tenía una beca por la Complutense y entré en lo que era Business Administration o, ¿cómo se llama? Ciencias empresariales. Ciencias empresariales, ese es el nombre. Entonces cuando estaba en primer año termino, Telefónica en aquella época da una oportunidad a los que íbamos a tener el primer empleo para hacer un contrato. Yo lo solicito y ¡pum!, caí en ese saco y me dieron el contrato. Entonces yo me quedé en Madrid estudiando y trabajando. Como yo estaba cerca, entonces estaba en el centro de Madrid y me quedaba bien. Y al segundo año, ya cuando terminó el primer año, cuando termina el contrato, nos dan la opción de hacer una oposición. Y en aquella época... Tú eres más joven, pero en aquella época encontrar trabajo era bien difícil. Entonces dije, bueno, voy a prepararme la oposición. Y gané la oposición. Entonces, gané la oposición. ¿Estabas en qué curso de en segundo. La carrera? Yo ya estaba en segundo. Entonces lo que pasa es que apruebo la oposición, y en aquella época en Telefónica era que los casados con hijos tenían preferencia a elegir plazas sobre los solteros. Por unir la familia. Parece raro, pero era así. No parece raro, pero era así. O sea, si alguien vivía en Bilbao, por ejemplo, y el esposo estaba en Madrid, tenía preferencia, incluso tenía una nota más baja. Aunque mi nota fuera más alta, la preferencia era los casados que se unieran y después veníamos los solteros, como las vacaciones. En mi época era lo mismo, o sea, las vacaciones, los que tenían niños en edad escolar tenían preferencia de vacaciones en verano que los solteros, porque los muchachos tienen las escuelas en verano, las vacaciones lo que en llaman verano. ahora conciliación, ¿no? Entonces, ¿dónde nos mandan a todos los solteros? Donde no quiere nadie. Era la verdad. Y ahí caí en Bilbao, en aquella época que era la época de ETA calentita. Justo era la época de ETA. Entonces llegué allí y resulta que nos encontraban en un departamento que éramos todos solteros, con 20, yo tendría que 22, 23 años. Todos solteros, de toda España. De Madrid, de Canarias, de Barcelona, de Asturias, de Galicia, de toda España. Nos reunimos allá. ¿Qué departamento era? Era el departamento de proceso de datos. Vale. Imagínate, era súper nuevo y lo pasamos divinamente, claro. Pues imagínate, solteros ganando buen sueldo. Y entonces yo trasladé la matrícula, yo me la llevé a Bilbao y termino en Bilbao. En realidad yo pude ir a Madrid, pero Bilbao me era muy cómodo porque en una ciudad pequeñita podía trabajar y estudiar muy fácil. Y yo termino en Bilbao. Y cuando estaba en Bilbao... En la Universidad de... En la Universidad de Vizcaya.
Sí, como era en vasco, ahora ya pero es la Universidad de Vizcaya, sí, en Bilbao. Entonces, yo termino ahí. Y resulta que cuando yo estaba allí, conozco al que fue mi esposo después, por eso yo llego a Estados Unidos. Que él vivía y trabajaba aquí en la Universidad de la Florida. Pero no estaba dentro de tu departamento. Nada, no tenía nada que ver. Lo que pasa es que él era amigo de un amigo mío que vino a hacer odontología a la Universidad de la Florida. Y entonces él estaba en el departamento de los laboratorios dentales y le dice, quiero ir a España, ¿cómo puedo hacer? Y entonces me dijo, yo tengo una amiga que te puedo ayudar. Y esa amiga era yo, y ahí es que yo llego a Gainesville. Oh, wow. O sea, no llego a Gainesville, o sea, nada que ver con nada. Ya. Nada que ver con nada. Cuéntame un poquito, me interesa mucho también la parte de España. ¿Cómo era, me has dicho, no sé si quieres decirme el sueldo, pero... Bueno, aquella época, yo me acuerdo que en aquella época nosotros teníamos 3 pagas extraordinarias, aparte de las 12 pagas, y en aquella época yo ganaba 112.000 pesetas. Vale. O sea, yo ganaba más que mi papá. No sé cuánto es. En aquella época era un sueldo buenísimo, yo ganaba más que mi papá en aquella época. Y era buen sueldo en aquella época. Y luego ya las cosas cambiaron mucho y ya es otra historia. Ni había euros ni nada por el estilo, o sea. Y en Bilbao, y digamos... ¿La vida en Bilbao? El ambiente en el centro de trabajo, o sea, ¿cuántas mujeres había? Éramos bastantes mujeres, porque Telefónica, acuérdate que en Telefónica siempre ha habido muchas mujeres. Claro. Es más, el primer año que me dieron el contrato, a mí me tocó hacer todos los turnos que eran de las telefonistas internacionales. Eran, me acuerdo, 360 telefonistas. Wow. Entonces era con clavija en aquella época. Yeah. Entonces a mí me mandan al departamento internacional y había que hacer los turnos porque había que cubrir todos los turnos con todos los países. Y yo era la encargada de hacer esos turnos. Pero ¿y tú eras la que hacías las...? No, tú no eres telefonista. No, yo no era telefonista, simplemente estaba en la administración haciendo los turnos de todas ellas para poder ayudar a la jefa que era la que se encargaba de eso. Y hacíamos todos los turnos. Y éramos todas mujeres en ese edificio. ¿Dónde estaba ese edificio? Excepto el jefe, que era hombre. Eso me parecía muy interesante. O sea, estaba una jefa, que era la jefa de todas las telefonistas, la jefa de administración, y luego estaba el jefe, que era hombre. Y entonces el jefe estaba en Gran Vía, en lo que es el edificio de Gran Vía, y eso estaba en la calle, ya ni me acuerdo, pero no estaba por la Gran Vía, era por la calle... Porque el proceso de datos estaba en la calle Orense. Cuando ya aprobé la oposición me fui a la calle Orense, pero eso estaba en la calle Velázquez, creo que era, por allí. ¿En Bilbao? No, en Madrid. En Madrid. Yo estaba todavía en Madrid. Esas calles me suenan de Madrid, pero no de... No, de Madrid. Vale. Yo cuando apruebo la oposición, que me mandan para proceso de datos, primero hago las prácticas en Madrid y después, cuando tenemos que elegir plaza, nos mandan a Bilbao. Y la mayoría son mujeres, pero también hay hombres en proceso. Sí, también hay hombres, pero la mayoría éramos mujeres. Pero también había hombres, También había hombres. Y había gente de Bilbao, pero curiosamente la mayoría de la gente que había en Bilbao no era de Bilbao, éramos de fuera. Era una cosa muy curiosa en ese departamento. Creo que de Bilbao solamente había 3 y el resto éramos como 20, éramos todos de fuera. Qué interesante. Sí, es muy interesante. Y la jefa sí era mujer. Era mujer. ¿Y qué tipo de educación tenían los demás? ¿También ciencias empresariales? No. En aquella época era una oposición, no tenías que tener un título realmente determinado, simplemente tenías que aprobar la oposición. Okay. Después ya, una vez que ya entrabas, que yo quería entrar, cuando yo terminara en empresariales yo quería hacer leyes y entrar en el departamento legal. Pero ya después la vida me cambió. Curiosamente la vida me cambió. Exacto. Pero en verdad en aquella época lo más difícil era encontrar trabajo. Había mucho paro en España, era muy complicado, sobre todo para la gente joven. Y aquella oportunidad que nos dieron, aquello fue la puerta abierta. Claro. Sí. No, muy diferente a otras experiencias, seguramente. Sí, totalmente. Pero yo recuerdo que era muy difícil, muy difícil. Sí. Y entonces ya conoces al que fue mi esposo. Exacto. Y por eso es que yo llego a Gainesville. Entonces cuando llego a Gainesville digo, ¿y ahora qué? Yo no hablaba ni entendía inglés. ¿Esto es en qué año? Estamos hablando en el año 90. ¿Y Gainesville cómo era Gainesville? Gainesville, imagínate, nada de esto. O sea, todo lo que había ahí enfrente, que tú ves ahora, eran unos restaurantes súper pequeñitos que los estudiantes iban, comían unos bocadillos y se iban, que yo creo que eran los más millonarios de todo este pueblo, y todo eso se acabó, ahí ya no encuentras nada. Pero Gainesville era muchísimo más pequeño, era pueblo. Para mí fue un choque, imagínate, de Madrid a Gainesville como, wow. La 43, ¿tú sabes cómo es la 43? Era una vía, una para allá y otra para acá, no es la 43 de ahora.
Jonesville no existía, ya eran las vacas. Y ahora vete a comprar a Gainesville, que ni puedes comprar de lo carísimo que es. Sí, sí, sí. Era otro Gainesville totalmente diferente, muy, muy diferente al que es ahora. Nada que ver. No, no, ya. ¿Y dónde viviste cuando llegaste aquí? Mira, cuando llegué nosotros vivíamos más por el norte, a la 13 al final, que recuerdo que aquella casa nos costó a nosotros, imagínate, en aquella época nos costó $40.000, que eso ya no existe. No, claro. Ya no existe. Con patio y todo, y me acuerdo que nos lo vendió un señor que nosotros le dimos de down payment o de entrada $4.000 y nos quedamos con el préstamo de él, que eso tampoco existe ahora. Y eso me chocó mucho porque en España eso no era posible. Y aquí era muy fácil el sistema para hacer muchas cosas. Sí. Sí, el sistema se presta para hacer muchas cosas. Y yo que venía de España, que el sistema era mucho más complicado en ese aspecto, me parecía maravilloso, mucho más rígido. ¿Sí, sí? Sí, sí, esa es lo que dice la burocracia, pero que luego al final también aquí hay mucha burocracia, pero es más sencilla, es más sencilla, es más ágil, diría yo. Exacto. En algunos casos es mucho más fácil. Y aquello me sorprendió muchísimo, y así fue la primera casa que compramos nosotros, que después vendimos y compramos otra. O sea, además aquí la gente se mueve con mucha facilidad. Sí. En España es otra historia. Tú compras una casa y no te mueves ni San Pedro que baje de fiel. Sí. Porque no es tan fácil tampoco. Sí, es otra mentalidad. Es otra mentalidad. Sí, con la casa. ¿Y cómo? Entonces, y llegaste y me imagino que habría muy pocas personas que hablasen español. Oh, no, era bien difícil encontrar gente que hablara español. Me fui a dar clases de inglés que daba en uno de los apartamentos aquí en la universidad. Sí. Allá me fui a coger las clases. Sí. Que eran todos extranjeros, obviamente, como yo. Y bueno, era un ambiente bien, porque todos estábamos en la misma situación. Claro. Por una razón u otra, estábamos aquí en Gainesville. Y ahí empecé a aprender yo inglés. Después ya me fui a Santa Fe, hice ya cursos de inglés. Después me planteé ir a la universidad para revalidar toda la carrera. Y yo empecé trabajando en realidad con mi ex. Bueno, porque después terminé divorciada, eso es otra historia. Pero entonces, él era él era el jefe de los departamentos de laboratorios de la escuela dental de aquí, UF. Pero entonces yo decidí cerrar los laboratorios y sacar ese trabajo afuera, darse los laboratorios afuera. Entonces nosotros montamos nuestro propio laboratorio y seguíamos trabajando con la universidad. Y ahí fue donde yo empecé mi carrera de contabilidad. Ahí empecé donde traduje todo el libro de inglés a español, cómo es que funcionaba y el sistema. Me acuerdo que aquellas computadoras o ordenadores que había antes, ¿te acuerdas que eran unos trastos enormes? Que aquello era lo nunca visto. Ahí fue donde yo empecé. Y luego clientes de mi ex, que eran dentistas, me preguntaron que si le llevaba la contabilidad. Claro. Y ahí es donde yo empecé la carrera. Pero aún todavía no tenías todavía no tenía. O sea, era solamente yo trabajaba con mi nombre y trabajaba, que digamos, como hobby, vamos a ponerlo, como algo extra, pero no me planteé tener un negocio ya establecido. O sea, que nunca en España no te habías planteado la contabilidad. En España me planteé cuando terminara Business Administration, o empresariales, porque en España tener tu propio negocio no es tan fácil como aquí. O sea, yo me planteé, si ya había entrado en Telefónica, entrar por Telefónica alguna posición abierta, o si terminaba Derecho, meterme por Derecho dentro de Telefónica. Yo nunca me planteé tener mi propia compañía porque siempre me gustó, pero no lo veía tan factible. Claro. Lo veía muy complicado. Muy complicado. Y aquí me pareció hasta muy sencillo de hacer. Sí, es que digamos empezar es más, bueno, ahora es igual diferente que en los 90, porque ahora igual en España te haces autónomo en un día y puedes empezar, pero sí que es verdad que es mucho más complicado. Sí. Es mucho más complicado. Es como más, otra vez más rígido, ¿no? Es más rígido. Las reglas son más rígidas, hacer una compañía es más complicado, todo aquí se hace online y no tienes que tener un dinero para poder registrar la compañía. En España sí. No sé si ha cambiado, pero en España en aquella época me acuerdo que tenías que tener capital suscrito y desembolsado, me acuerdo de la frase famosa. Y tenías que, yo creo que eran como, hace no muchos años, eran como 3.000 euros. Aquí en Estados Unidos no. Entonces, empezar, o sea, lo que es el papelero y hacer algo constituido es muy fácil en Estados Unidos. Después, claro, tienes que entrar en el mercado, tienes que empezar a darle, eso sí, y hay que ser muy constante. Sobre todo la constancia, más que la inteligencia, porque dices, no, tú puedes ser un buen profesional y no llegar a ninguna parte. Y ser constante y no ser tan brillante y llegas muy lejos. Esa es mi opinión.
La constancia, la constancia. Y entonces ya en los 90, vale, ya empiezas a hacer tus propios, digamos, gigs, ¿no? Mis propios. Algún contrato y demás, y ya, cuéntame, ¿qué más? Entonces ahí empecé. Yo en verdad yo quería trabajar con alguien, yo quería hacer un Inter o algo con una compañía aquí, pero era bien difícil. O sea, no te dan la contabilidad es un campo cerrado, además. No te dan la oportunidad tan fácil. ¿Qué compañías había cuando estabas? En aquella época estaba James Moore, estaba otra que era David Monk, que después él lo vendió a una de las compañías grandes, pero esos eran los dos grandes, los dos más grandes. Luego había más pequeños, pero siempre el más pequeño era más complicado. Y no era fácil que te dieran. Entonces yo me planteé y dije, bueno, ¿cómo hago yo? Yo voy a tener acento hablando en inglés, no importa qué. Y no, está bien, yo reivindico mi acento, no me importa. Pero es otro mercado totalmente diferente. El mercado americano y el mercado latino es totalmente diferente. Y yo creo que yo tuve la suerte cuando yo vine aquí que yo era española, yo no era ni dominicana, ni puertorriqueña, o sea, era neutral, digamos. Y eso a mí me ayudó mucho. ¿Te dio ventajas? Me dio mucha ventaja. Porque la gente piensa que porque eres la gente europea piensa, en vez de... sí, yo creo que la gente piensa que soy europea. Además me dicen que yo soy muy tajante, es que Doña Carmen, Doña Carmen, con ella es la cosa seria, exacto. Porque somos muy claros, al pan y al vino vino, ¿ven? No andamos con vueltas, no andamos con... Entonces tú sabes que lo que yo te voy a decir es, y si yo me tengo que pelear, me peleo. No estamos dando vueltas, que si qué, que no sé qué, que si nos da pena, que no nos da vergüenza. No, vamos a lo que vamos, ¿sí? Entonces yo creo que eso le impacta a la gente. Y a mí me fue muy bien por mi personalidad también. Yo reconozco que a mí me fue muy bien en ese aspecto. Y en cuanto a ser mujer también en el campo de la contabilidad, porque por ejemplo James Moore es interesante, porque sus socios son mitad mujeres y mitad, pero es algo muy particular, no lo he visto en otras empresas. No. Entonces, ¿cómo es? Mira, yo me acuerdo que yo apliqué, cuando yo ya tenía mi negocio, yo dije, bueno, ¿será que me voy con una de estas firmas? Porque ellos me contactaban porque yo tenía la mayoría del mercado latino. ¿Qué pasaba? Que las compañías americanas no entraban en el mercado latino, salvo que no tengan una persona ahí que sea el gancho. Entonces, yo fui a David Monk y a James Moore otra vez. Y los dos me querían a mí. Pero claro, me acuerdo que James Moore, y fue el señor muy claro, me dijo, mira, tú estás consciente de que tú entras con nosotros, primero todos tus clientes van para nosotros y que tu tiempo es nuestro. ¿Y qué pasa en un tax season, por ejemplo, que las horas de trabajo son muy fuertes? En aquella época mi hija era pequeñita, 3, 4 años, que por eso yo también empecé en mi casa, por mi hija. ¿Qué pasa? Y tú tienes que hacer todas esas horas. Me acuerdo lo que me dijo, yo dije, lleva razón, y eso fue lo que me echó para atrás. Y yo dije, la verdad es que yo ya tengo todo mi negocio, tengo mis clientes, no sé hasta qué punto. Y ahí dije, no, ¿sabes qué? Prefiero tener mi tiempo, mi hija todavía es pequeña. Yo estaba trabajando en mi casa y era cómodo para mí y me quedé ahí. De hecho, yo trabajé en mi casa 15 años. Yo salí de mi casa y estuve oficina después de 15 años. Wow. Bastante. ¿Cuántos clientes tenías cuando dijiste, bueno, pues ya CC Accounting ya empieza? Yo ya en esa época ya estábamos en un nivel de que, por ejemplo, para impuestos yo ya tenía como 300 clientes y de contabilidad ya tenía tendría como 50, 60 mensuales. Y de hecho yo tenía estudiantes que trabajaban conmigo. Yo instalé mi garaje como si fuera mi oficina y estábamos 3 personas trabajando ya allí. ¿Y la mayoría latinos? ¿Hablaban español? Todas. Yo siempre cogí mujer y bilingües. ¿Por qué mujer? Te voy a decir por qué mujer. Primero, como yo trabajaba en casa, yo tenía a mi hija, para evitar problemas. Y segundo, porque pienso que las mujeres, por lo menos lo que a mí me ha dado y mi experiencia, son muy buenas para el detalle. El hombre es más difícil para el detalle y creo que nosotros tenemos más paciencia para el cliente. El hombre a veces se desespera más o sabemos mejor manejar la situación. Porque vamos a estar claros, una cosa es que tú puedas hacer contabilidad, tasa y otra cosa es manejar el cliente. Porque cuando tú le tienes que decir al cliente que tiene que pagar, ¿cómo le explicas? Y le haces entender por qué tiene que pagar. Porque a nadie le gusta pagar, seamos claros, ¿verdad? Entonces, eso es una parte muy importante. Y a mí me ha ido muy bien con mujer, aparte de que yo soy muy de ayudar a la mujer. Porque no es fácil entrar, no es fácil entrar. No es fácil. ¿Y normalmente eran mujeres bilingües y que habían estudiado en UF o que habían estudiado de fuera? normalmente en Santa Fe? Ajá.
que en aquella época no tenía Santa Fe el bachillerato, porque UEF, el problema que tenía UEF, que imagino que tienes, que tú tienes que ir full time, el tiempo que ellos tenían era muy corto, era muy difícil trabajar y estudiar. Santa Fe era mucho más flexible con las clases y sí podían hacer ciertas horas. Entonces, en aquella época había una consejera puertorriqueña, Mirna, que todavía somos amigas, somos muy amigas, y ella me mandaba muchos estudiantes. Mira, aquí viene una muchacha que está buscando no sé qué, bien, me parece muy buena, y me la mandaba. Y de hecho, todavía tengo relaciones con ellas. Después, muchos de ellos se fueron a otras ciudades y todavía me mantengo con ellos. Sí. Pero era un buen sitio, o sea, y a mí me gusta el estudiante, porque cuando tú sales de la universidad, como todo, uno no sabe nada, cree que sabe, pero no sabe absolutamente nada. Y a mí siempre me ha gustado enseñar, y creo que las nuevas generaciones, hay que ayudar a las nuevas generaciones, y sobre todo las mujeres, porque no es fácil. Y más cuando tienes hijos, no es fácil. ¿Tu hija nació en Estados Unidos? No, yo estaba aquí en Estados Unidos y decido que me voy a Madrid, la tengo en Madrid y me vuelvo a los Estados Unidos. Entonces, como mi ex era colombiano, pero era americano, o sea, no tenía la nacionalidad, a ella le dan el pasaporte americano en la Embajada de Madrid. Sí, sí, claro. Entonces yo ya me la traigo como americana y como española, ¿no? Pero no, yo dije, aquí sola no me quedo, porque en aquella época decía, Dios, yo no conozco a nadie, yo no hablaba mucho inglés, aunque el ginecólogo mío, que todavía anda por ahí, es Marichal, que es puertorriqueño, y él fue el que me dijo, si tú quieres tenerla en Madrid, más vale que te vayas, porque esta muchacha va a nacer antes. Y así fue. Sí, me la traje en 15 días. Wow. Ella nació el 14 de diciembre, ella le tocaba el 24, se adelantó, y me la traje el 1 de enero. O sea que ella realmente, pero prácticamente es educada aquí y criada aquí. Y luego, digamos, si es personal y no quieres decirlo, pero ese año, claro, seguías trabajando, pero con Lo que yo hice fue, mira lo que yo hice en esa época. Yo me vengo, pero yo pido excedencia en Telefónica, porque en aquella época... todavía estabas en Telefónica. Todavía estaba en Telefónica, y entonces yo podía pedir, que eso era una cosa muy buena que tenía Telefónica, excedencia por 4 años. Vale, sí. ¿Verdad? Entonces, yo podía pedir 4 años, y entonces cuando terminaban los 4 años por hijo, o sea que tú tenías otro hijo, era otros 4 años. Entonces, cuando ya termino mis 4 años, yo dije, caramba, y tenía que decidir. Ya era que él tenía 4 años, ya tenía mi negocio, y decía, miércoles, y me costó porque digo, ¿vuelvo a España? ¿No vuelvo a España? Y era complicado, y entonces dije, bueno, y me quedé. Ya renuncié y me quedé. Renuncié a Telefónica y me quedé. Que después Telefónica cambió y fue otra cosa totalmente diferente. Sí, claro, luego ya vino más privatización. Más privatizaciones, más historias, y todavía cuando voy a Madrid veo a mis compañeros, que estábamos en Bilbao de la época, que ya muchos se han retirado. Claro. Sí, pero todavía mantenemos el contacto, sí. Buenísimo. Fue una época muy bonita. Yo te digo que cuando yo llegué allá, los mejores años fueron los que yo pasé en Bilbao, a pesar de la ETA, y había cosas que chocaban mucho, porque cuando hacía un atentado tú no oías hablar nada. Era un silencio rotundo. O sea, pasaba algo y de repente Bilbao... Nadie decía nada. Y a mí eso me chocaba. Yo que venía de Madrid, todo el mundo decía, no, ¿cómo puede ser? Ahí no se oía nada. Era chocante, para mí era chocante. Sí, claro, además siendo de Madrid seguramente... Siendo de Madrid, y decías, pero ¿cómo va a pasar? Me acuerdo que cerraban, había manifestaciones y todos los bares cerraban, te tenías que quedar dentro hasta que pasara la manifestación y podías salir. Era muy chocante. Manifestación contra el gobierno. Sí, contra el gobierno, y que quemaban coches, o sea, eran cosas duras que uno no estaba acostumbrada. Yo no estaba acostumbrada a Madrid, o sea, yo no había visto eso. No, claro, desde Madrid se veía totalmente el atentado y todo el mundo criticaba el atentado. Pero allá no, allá era un silencio, pero sepulcral, o sea, nadie decía nada. Y eso era muy chocante. A mí eso sí me chocaba. Telefónica tenía, sobre todo en Madrid y en Bilbao, me imagino. Telefónica oficinas. tenía en toda España. Telefónica tenía en toda España. En aquella época me acuerdo que éramos 65.000 empleados. Era enorme. Lo que pasa es que Telefónica, el gobierno era el mayor accionista de Telefónica. Exacto. Pero era enorme, era una compañía súper grande, entonces claro, tenías mucha oportunidad. Una vez que estabas dentro te podías ir a muchos departamentos. Había muchas oportunidades allá y era de las más grandes. Y estaba bien pagados. Teníamos médicos separados, teníamos muchos beneficios y el convenio era muy bueno en aquella época, ¿verdad? Los convenios colectivos, que aquí no existen esas cosas. A mí también me chocaba cuando llegué aquí, pero aquí no hay convenio, aquí no hay nada. Entonces, pero sí era bueno, entonces ya te digo, teníamos 3 pagas extraordinarias,
Teníamos en febrero, en julio y en diciembre, me acuerdo. La de beneficio, la de verano y la de diciembre. Entonces, nos permitía, teníamos muy buen sueldo, de hecho yo vivía sola. A mí me permitía alquilarme un apartamento, o sea que en aquella época no era tan fácil, ni siquiera ahora. No, claro. Ni siquiera ahora. ¿Y dónde vivías en Bilbao? Yo vivía en Bilbao, en el centro de Bilbao, que a mí siempre me encantó el centro de la ciudad. Yo viví en Madrid, en Alcorcón, que ahora Alcorcón se quedó prácticamente el centro de Madrid, sí. Pero a mí siempre me encantaba el centro, porque tú salías a la calle y no tenías que coger ni autobús ni nada, iba andando. Entonces, salía de mi casa, iba a la universidad y de la universidad me iba a Telefónica. Porque en el departamento mío había turnos de mañana y de tarde. Entonces, para yo asegurarme la universidad, ir a clase, le dije, bueno, mira, como todo el mundo quiere trabajar en el departamento, en la mañana, que era de 8 a 3, yo voy a trabajar siempre de tarde. Y mi turno de mañana lo repartes con todos y le das a cada compañero una mañana mía. Y así no se lo voy a cambiar siempre al mismo, y ya, lo repartimos. Y ahí me pones fija de tarde. Y así yo me aseguraba que yo te podía ir a clase y terminar la carrera. Claro. Porque claro, todos los que llegamos allí solteros, que algunos vivían juntos, no hacían nada más que... Imagínate, solteros con dinero, imagínate. Yo decía, no, yo no me voy a vivir con nadie de esto, sino yo no termino nunca. No termino la carrera nunca. Y yo dije, no, yo me voy aparte, y lo hice así, y así terminé. Perfecto, así es como hay que hacerlo. Si no, te digo, no lo hubiera terminado. No, claro. No lo hubiera terminado porque éramos muy jóvenes, salíamos de trabajar, nos íbamos a tomar algo, que si luego los fines de semana íbamos a... No, entonces no hacían nada. No, y era una época igual en la que también se veía que podías hacer más, ¿no? O sea, ahora de repente podrías... Sí. O sea, que había como mucho más libertad o... Sí, claro. Entonces yo aproveché y me decían, pero es que tú eres demasiado vieja, porque a mí no me importa, yo he venido aquí y yo quiero terminar mi carrera. Porque yo me quedé en Bilbao por eso, si no yo me hubiera vuelto a Madrid, claro. Hubiera pedido otro destino. Pero era tan cómodo, y yo ya tenía todo mi programa hecho, que no quería ir a otro sitio y a lo mejor otra vez vuelta a cambiar matrícula, que tú sabes que siempre hay asignaturas que te quitan, otras que te ponen, no terminan nunca. Y dije, no. Yo me quedo aquí que termino. ¿Y se daba clase en euskera? No, imagino que no. No. En mi época era todo en castellano. Claro. Había lo que era la Universidad Deusto, creo que era privada, y esas sí tenían clases en euskera, pero no. No así como Barcelona, otro sitio, no. Las clases eran en castellano. Entonces a mí no me importaba, porque si hubiese sido en euskera, digo, otro gallo cantaría. Claro. Pero no, era en castellano. Bueno, muy interesante. Bueno, vamos a pasarnos otra vez a Estados Unidos. Ahora a Estados Unidos. Vete un momento a ese 1994 y me imagino que habría diferentes motivos por los que registras la compañía, ¿no? O sea, ya supongo que laborales, tienes 300 clientes, necesitas gente... Ya necesito una estructura. Exacto. Porque ya tengo más gente, ya tengo gente que trabaja para mí. Ya tengo que ponerme mucho más estructurada porque tengo que pagar salarios, tengo que pagar todo ese tipo de cosas, y entonces ya tengo que estructurarme. Y entonces cada clientes o acoger más clientes ya necesitas una estructura. Entonces no sabía qué nombre poner, y yo dije, bueno, mis iniciales son FF, y digo, pues por ahí me voy. CC Accounting, y ahí registro la compañía. Y ya empiezo a trabajar más hasta que ya tengo que salir de mi casa, porque obviamente ya crecí y ya no... ¿Cuántas personas tenías trabajando? Cuando ya decidí salir, en ese momento ya tenía 4 y conmigo 5, entonces ya estábamos muy complicados. Aparte, otra cosa que me planteé, que esa es la verdad, es que si yo sigo creciendo y en algún futuro yo quiero vender mi negocio, no puedo vender mi negocio si trabajo en mi casa. Claro. No hay manera. Ya hay una manera que, aunque sea cómodo, te bloqueas. No tenía, para hacer una proyección de futuro, no era la casa. Entonces yo compro un edificio, que fue muy gracioso porque compro un edificio a un contador, pero el contador, cuando decide comprar, no sabe dónde irse, y entonces me renta a mí por un año. Digo, ¿y entonces? Vale, estas cosas que... Pero en serio, y dice, no, es que ahora no encuentro porque está todo carísimo. Anda, Pepa. Entonces me quedo. Pero nosotros habíamos comprado otra oficina que era precisamente para el laboratorio de mi esposo, porque los dos trabajábamos en la casa. Nosotros construimos una parte para él y yo tenía el garaje, hasta que Raquel fuera más grande, ¿no? Nuestra hija. Entonces dije, entonces le dije, bueno, si tú te mudas,
Si no te vas a mudar, me mudo yo. Y me dijo, no, yo no quiero salir. Entonces yo me mudo al primer edificio que también había alquilado, que estábamos los dos, los dos edificios los compré en la misma calle, fíjate qué curioso. Aquí estaría él y aquí estaría yo. Entonces, el último que compro, que era para mí, el señor tiene problema, bueno, lo dejo un año y me voy a este. Y entonces dice, si tú no te quieres mudar, me mudo yo. Pero ahora mismo llamo a la de la danza y entonces me mudo yo. Y cuando yo salgo de mi casa, empiezo a crecer más todavía, porque claro, ya estoy más público, y era en la Tower Road, me acuerdo. Entonces, y me va muy bien. De repente estoy más visible, claro. Porque yo no hacía ni publicidad ni propaganda, nada. Era claro, boca a boca. Te iba a preguntar, porque Nunca. además, y aparte, había ciertos límites, ¿no? Para hacer marketing en accounting. Sí, siempre hay ciertos límites que puedes poner y que no puedes poner, lo que puedes decir, lo que no puedes decir. Y como mi mercado es tan específico, tú sabes que la mayoría, y además el mercado latino es otra cosa diferente, además ellos quieren ver una cara. Sí. Quieren ver que alguien que le diga y alguien que le hable, y más es cultural que la lengua, es entender la cultura. Sí. Entonces, yo hice muy buenos contactos con el Small Business Administration, con bancos, gente que me mandaba gente, porque les pedían gente que se estaba mudando aquí, le decía, ¿quién habla español? Y me lo mandaban para acá. Y como yo era la única en aquella época, a mí me vino muy bien. Y la única que era dueña, yo me imagino que sí habría gente, pero igual trabajaban dentro de firmas. Entonces ya no estás tan visible. Entonces, ahí fue donde yo empecé a crecer, hasta que el señor que estaba aquí se fue y me mudé. Y entonces mi ese se mudó aquí. Y me fue muy bien, la verdad. A mí, yo cuando me dicen, es duro, a ver, cuando yo empecé, sobre todo en Tassiso, yo llegaba a 3 y 4 de la mañana a mi oficina, y yo me salía y yo llegaba a casa 8 y 9 de la noche. O sea, no es que diga, no, fueron años durísimos, pero lo logré. Porque hay veces que uno trabaja duro y no llega a ninguna parte, pero con el tiempo es una carrera de resistencia. Yo siempre lo he dicho, no es una carrera de velocidad, es de resistencia. De estar ahí. De estar ahí, con los cambios y con los cambios y todas las situaciones económicas. A mí me tocó la crisis del 8, terrible, muchos negocios cerraron, aquello fue terrible. Entonces, el resistir. ¿Cómo, un número que sea aproximado, de 300 clientes, ¿a cuántos pasaste cuando tú...? Cuando yo ya me salí de 300 ya pasé a los 500. ¿Y cómo hacías, dices que bueno, algo de publicidad empezaste a hacer, qué era? ¿Qué hacías? En aquella época eran las páginas amarillas. Claro. Y otra cosa que era muy bueno aquí eran las iglesias. Las iglesias tenían unos boletines que los ponías atrás, sobre todo San Agustín, Queen of Peace, la otra era San Patrick, y tenían un boletín y lo ponía en español, porque mucha gente iba allá y lo veían. Y eso a mí me funcionó muy bien por años, fíjate. Porque las iglesias de aquí son un núcleo social más que otra cosa, de que la gente se une mucho, ¿eh? Y entonces ahí yo lo puse y ahí me dio un muy buen resultado las iglesias. Pues claro, en aquella época nada de redes sociales ni nada de eso. Exacto. Y cuando yo empecé, todas las formas eran a mano, nada de internet, ni nada de electrónico, ni nada de esa cosa. Eso era a mano y darle, o sea, que el tiempo que usabas era muchísimo. Ya después vinieron todos los sistemas, vinieron que había que hacerlo electrónicamente, pero después eso ya pasó años. Cuéntame un poco eso, ¿cómo era la relación con, digamos, con el IRS? O sea, con el IRS era totalmente diferente, porque era todo, siempre fue por teléfono, y todavía hay cosas que se pueden hacer, ya puedes transmitir electrónicamente, pero en aquella época no, en aquella época era todo a mano, y para solucionar algún problema tenías que llamar por teléfono, y era por fax. Tenías que mandar las cosas por fax, a ver si te atendían el teléfono, era totalmente diferente. Ahora se avanza muchísimo. Ahora que tú puedas hacer la declaración y transmitirla electrónicamente y te confirme, recibimos su declaración, bla, 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 porque allá te lo mandabas con papel, pero tú no sabías si la habían recibido o no la habían recibido, aunque estuviese certificada, nunca se sabía, porque había que procesar aquello. ¿Y nunca se sabía? O sea, nunca, cuando ¿Nunca tú lo mandas por... No, a ti no te... Cuando tú lo mandas por papel, nunca te van a contestar que la recibieron. Jamás. Ya. Claro, yo es que llegué en 2008... Ya era electrónico. Ya era electrónico, pero yo me acuerdo de tener que ir en cualquier caso a la persona y estar ahí con esa persona y darle los papeles. Ajá. O sea, totalmente diferente. Hay muchas cosas que ya se lo aceptan electrónicamente. Sí. ¿Y ¿Desde cuándo es electrónico?
Yo creo que de Electronic fue desde el 2000, antes de, pues como el 2000 debe ser, más o menos, no creas que hace tanto tiempo. Y era solamente individuales, nada de business, nada de eso, solamente era lo que era la 1040, las declaraciones individuales, solamente podían ser electrónicas. ¿Y las de business? La de business no, eran todavía por papel, todas las corporaciones y todos los business eran por papel, todos los trusts, todas las demás eran por papel. Después ya pusieron los business y todos estábamos hoy contentísimos. Y todas las amendes que tenías que hacer o las correcciones eran en papel, no eran electrónicas. Electrónicas fue hace como 4 años, no tanto. No tanto las correcciones. Y todavía hay mucho que hacer, ¿no? Y eso te agiliza muchísimo. Por lo menos tienes la seguridad de que sabes que la recibieron. Porque acuérdate que cuando yo lo recibí en papel, llega al departamento, una persona lo tiene que procesar, y si eso no está procesado y tú llamas, te dicen, no, yo no he recibido nada. ¿Por qué? Porque no está puesto en el sistema. Si la persona que está no lo ve, pues dice, no tengo ni idea porque no lo veo en el sistema. Entonces no había nadie que te dijera, sí, lo recibí, nada. Y si lo sabías, si te tocaba pagar y habían cobrado el cheque en el banco, ahí sabías que lo habían recibido, porque te habían cogido el dinero. Porque tampoco cogían el dinero electrónicamente como ahora, ni podías mandar el dinero electrónicamente, para nada. Claro. Nada. Si te acuerdas, en los 90, ¿qué tecnología tenías en la oficina? Mira, en los 90... O en tu garaje. En mi garaje, mira, en mi garaje. En los 90 yo tenía un ordenador, o computador, o como le llamemos, ordenador, que eran aquellas pantallas, ¿te acuerdas? Enormes, que aquello era rapidísimo. En aquella época era lo nunca visto. ¿Cuánto te costó y sabes qué marca era? Yo me acuerdo, IBM. En aquella época era IBM, a mí me encanta IBM porque eran las mejores. Y teníamos la impresora que ¿te acuerdas? Nada de láser ni nada de eso, que eso era ahora dices, Dios mío, aquello era... Y recuerdo que yo compré un sistema, el primer programa de contabilidad, no existía QuickBook, que ahora es tan popular, no existía QuickBook, que era Peachtree, me acuerdo. Y aquello era, aquello era una maravilla. ¿Cómo lo deletreas? Peach de melocotón, sí. Tree como árbol. Vale. Que después eso lo cambiaron a Sage, que es ahora, todavía sigue el sistema, pero ahora se llama Sage, y aquello era, aquello era una maravilla. ¿Qué tenía? ¿Por qué era tan maravilloso? Era maravilla porque tú ponías todos los datos y tú podías imprimir, por ejemplo, todos los clientes, la lista de clientes, lo que te debían, lo que no te debían, lo que podías cobrar, porque si no antes era a mano, imagínate sacar a ver quién me debe, quién no sé qué cobre, eso era terrible. Ahora tú podías sacar un listado y ver, mira, fulanito me debe en cualquier negocio. Aquello era maravilloso. O sea, lo que ahora es tan sencillo, eso antes no existía. Y digamos... Ni había internet, había internet en aquella época. El internet fue mucho después. Sí, claro. Para personal y demás. Muchísimo. Me acuerdo que... Y acuérdate que el internet era por el teléfono, para conectar, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Yo no sé, tú eres más joven, pero aquello era... para conectar aquello. O sea que uno lo ve ahora, a ver, cuando vienes de papel, a eso era una modernidad, es como ahora la inteligencia artificial, ¿verdad? Ahora tú lo ves y dices, bueno, esto es una maravilla, ¿verdad? Ahora ya después, cuando pasa el tiempo, ya lo ves más normal, pero para nosotros que aquello era una maravilla. Sí. Te ahorraba mucho tiempo y tenías muchos reportes que podías imprimir, muchos informes que podías imprimir en un momento. Claro. Y cuando ibas a España, ¿comparabas o te acuerdas de...? Sí, cuando iba a España yo comparaba porque recuerdo que el sistema en España era totalmente diferente. Primero me acuerdo que en España existía, y existe, el Plan General de Contabilidad, que era un librote así de grande, y todavía lo tengo, en aquella época. Yo nunca vendí mis libros de la universidad, todavía tengo de cuando yo estudiaba en España, imagínate, porque eran muy buenos. Yo siempre digo que hay cosas que no cambian. Entonces, lo bueno que tenía en España, a diferencia de aquí, es que los grupos de las cuentas le llaman todas las compañías el mismo número. ¿Verdad? Número 1 pueden ser activos, número 2 pueden ser liability, eran todos. Estados Unidos no. Estados Unidos no tenía número de cuentas, eran nombres. Entonces, era una cosa para mí complicada. Y me acuerdo que Delmo, una de las contadoras que me hizo a mí el primer Incontas, tenía un cliente venezolano que me llamó y me dijo, no entiendo nada. Y entonces me llamó y me dijo, y le dije, yo te explico cómo es que funciona. Nosotros tenemos el Plan General de Contabilidad, que todos los grupos tienen un número, todas las compañías, las cuentas de capitales, tanto las cuentas de y todos empiezan con ese grupo.
Estados Unidos no funciona así, Estados Unidos no tiene un número, es un nombre y le puedes poner el número que quieras, y eso era lo confuso. Claro, claro, claro. Por eso en Europa se usa tanto los números, porque sabes a qué pertenece, más que Entonces aquí es más abierto el sistema, es como más que tú puedes hacer. Ayer había más reglas y no puedes poner lo que tú quieras, no, es mucho más rígido en ese sentido. Mucho más rígido. La contabilidad es la misma, aquí en la Conchimapa es exactamente lo mismo. Los funcionamientos, el débito y el crédito es exactamente lo mismo, el funcionamiento de la cuenta es exactamente la misma. Pero el sistema sí hay diferencias. Claro. Aunque nos vayamos un poquito para adelante y luego volvamos. Pues, no importa. Vale, ordenador de IBM, impresora, luego se mandaba a correos. Claro, luego tenías que ir a correos, tenías que ir certificado con tu correo. Antes me acuerdo que era hasta el 15 de abril a las 12 de la noche. Esas colas que habían terribles. Sí. Y luego, por ejemplo, cuando tenía, o sea, el cliente, si tenía que poner el cheque... Iba con la declaración. Iba con la declaración. Era con la declaración. Y entonces vale, como que fue el siguiente cambio. El siguiente cambio ya después, que ya viene cuando viene el internet. Exacto. Que ya era mucho más fácil, y es cuando empiezan a ser transmitidas electrónicas. Ahí fue la maravilla del mundo. ¿Qué año sería? No sé, yo no me acuerdo qué año sería, porque imagínate, yo empecé en el 90, 94, y yo me acuerdo que cuando yo todavía estaba en casa, y eran como 15 años, o sea, por eso te digo que no es tanto. Claro, claro. No debe ser tanto, era cuando ya empieza el internet, porque antes que no había internet no podías mandar nada electrónicamente, es con el internet que empieza ya las declaraciones electrónicas. Exacto. Aquello era una maravilla. No todas funcionaban bien, no todavía algunas que te las rechazaban, que no las podías, había... Pero bueno, hasta que aquello lo fue mejorando el sistema, el IRS, para que entraran directamente al sistema, y para ellos mucho más fácil porque no tenían que procesarlas. Claro. Entraran directamente al sistema de ellos. Pero duró unos añitos hasta que eso funcionaba bien. Sí, ¿eh? Sí, no fue tan inmediato. No fue tan inmediato. Ellos hicieron muchas pruebas, y luego, claro, estaba el tema de el robo de identidad y todo ese tipo de cosas, que después vino con todo este tipo de cosas. Y siempre ha habido un tema, el robo de identidad siempre ha sido un tema grande. ¿Habéis tenido algún, aunque no digas nombres, ni algún súper Yo me acuerdo problema que hubo un año en el 2017, me acuerdo, en el 2017 me acuerdo que estábamos transmitiendo, era ya en los últimos días que estábamos transmitiendo, cuando todas las declaraciones son rechazadas. ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué ha pasado? Te rechazaban, porque cuando no entran te dice, esa declaración ha sido rechazada, pero ¿qué error tiene? Y te dice qué error, puede ser que ya fue hecha la declaración, este Social Security no coincide con el nombre, y no ponían nada. Decíamos, pero no puede ser. ¿Cuándo empieza la televisión a decir que el IRS tuvo un problema? Fue hackeado el IRS. Wow. Y no se podía transmitir. Entonces nos dieron 2 días más para poder transmitir. Aquello fue terrible. ¿Tuvisteis que mandarlo por correo? Tuvimos que mandarlo por correo, porque me dijeron, tenéis 3 días más para transmitir, pero si no se aceptan, hay que mandarlo por correo. Y fue un problema, te voy a decir por qué. Porque los que fueron hackeados fueron ellos, no nosotros. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Como hackearon, robaron muchas identidades. ¿Qué pasó al año siguiente? Que cuando nosotros transmitíamos nos decían, este cliente ya hizo su declaración. ¿Cómo va a ser? Llamamos al cliente, mira, esto dice, no, yo no he hecho nada, te robaron la identidad. Entonces me acuerdo que a mí me pasó en varios clientes, yo contacté a una rama del IRS que yo dije, esto no puede ser. Y entonces ellos me dijeron, sí, tuvimos un problema, mándame los que se están rechazando para nosotros investigar quién es la otra parte que está haciendo. Wow. Pero fue un problema para nosotros, porque ¿cómo le explicas al cliente que nosotros no fuimos los culpables? O sea, que no nos hackearon a nosotros. Porque si fueron a nosotros tenemos un problema, porque nosotros tenemos que tener un seguro por si eso pasa, porque en cualquier momento puede pasar. Por muchos, tú puedes tener unos sistemas complicados. Yo digo, mira, yo no sé qué pasa, pero estos delincuentes tienen más tecnología que todos. No importa lo que tú pongas, ellos van por encima. Y entonces fue difícil cómo explicamos al cliente, mira, nosotros no fuimos, fueron ellos. Y fueron muchos. Afortunadamente muchos clientes entendieron. Y no perdimos clientes, pero hubo gente que perdió clientes y no puedes hacer nada, porque dices, no tenemos el control, ni siquiera la IRS tuvo el control. Sí. Me acuerdo que fue en aquel año. Porque siempre hay robo de identidad, pero aquel año fue terrible. Y que años después también hackearon a las compañías de crédito
Equifax y todas estas. Sí. Y también, claro, si te roban la identidad, tú transmites unos impuestos, te dicen, estos impuestos ya fueron transmitidos y dices, ¿cómo va a ser? Dices, no, ese no es mi cliente. Entonces, tienes que mandarlo por papel porque no te lo acepta la IRS porque hay otra declaración con un montón de documentos para comprobar que es la persona y entonces ellos ya saben quién es el de verdad y quién es el de mentira. Pero a ti no te van a decir quién es la otra persona. No te lo dicen aunque llames. Te dicen, ya sabemos quién es, le vamos a devolver su dinero o lo que sea, porque normalmente siempre es curioso que le roben a los que le devuelven, a los que tienen que pagar como que la cosa cambia, ¿verdad? Pero sí que pasó eso. Y eso siempre ha sido un tema bien complicado y cada vez más. Y cada vez más. Y, o sea, ¿y ahora seguís teniendo qué tipo de seguridad hay que tomar para...? Tienes que tener muchos programas antivirus y anti no sé qué, y seguros por si eso te pasa, y muchos filtros para que te puedas proteger. Y no mandarla de... Ya los sistemas también vienen así, ¿no? Que también son más caros porque ya se guardan ellos muchos cuando nosotros transmitimos electrónicamente o mandamos... Ahora, por ejemplo, te mandamos la declaración y tú lo firmas electrónicamente. Antes no. Antes había que escanearlo, tenías que venir a la oficina porque tenía que ser la firma original. Bueno, aquello era también otro tema. Bueno, entonces ya los sistemas tienen muchos más... ¿Y 1000 personas tenían que ir? Hombre, hay veces que tienes que venir y decir, bueno, tienes que firmar a la oficina. Y ese es el problema. Claro. O sea, imagínate que tú tienes tu trabajo normal, ya estás ocupada, pero en el Tax Season se triplica porque las llamadas por teléfonos, que quieres una cita, los emails que tienes que contestar o los mensajes de texto que te mandan papel, entonces eso es un boom. Sí, sí, sí. Boom, ¿me entiendes? Entonces todo un desborde y hay que entregar. Y tienes una fecha para entregar. Entonces, muchos de los muchachos cuando digo, ¿tú puedes trabajar bajo estrés? Porque si no puedes trabajar bajo estrés, tenemos un problema. ¿Y cuánto dura, o sea, el Tax Season? El Tax Season, el pesado, mira, tú recibes las formas que tú te dan siempre a finales de enero, porque antes como no tienes no puedes hacer nada. Una vez que la gente recibe esas formas, todos los que te le van a devolver dinero ya están llamando al día siguiente. Porque todos los que tienen que pagar, esos no vienen rápido, van para atrás, ¿no? Entonces, normalmente la época más fuerte es febrero a marzo. Febrero son todos los que le tienen que devolver. Febrero es bien complicado en eso. Claro, claro. Las compañías, todas las corporaciones, las Limited Liability Company, las S Corporation son el 15 de marzo. Sí, exactamente. ¿Sí? Y entonces después vienen los del 15 de abril. Hay gente que está en extensión hasta septiembre, octubre, porque hay gente que yo creo que es por default. No importa que lo tenga. Bueno, tú estás listo. No, yo no tengo prisa. Hay que pedir extensión, no sé por qué. Hay gente que tú dices, ¿pero por qué? No, yo no tengo prisa. Pero, o sea, bueno, claro, es que la diferencia o el... Hay gente que lo quiere hacer. Clientes que... No, es de todos los colores, tú dices, pero no, hay gente... Ahora, hay algunos, por ejemplo, que yo los pongo... Cuando hay casos complicados, yo dije, pidamos una extensión, porque aunque mandes el dinero lo que te toque pagar, hagamos el cálculo y no te van a no tienes que pagar penalidad. Porque claro, la extensión es para extender los papeles, no el pago, ojo. ¿Por qué? Porque cuando te quitas tú este boom, sí. tienes el tiempo para meterte a hacer otras cosas. Porque hay veces que los casos complicados necesitas concentrarte. ¿Cuál puede ser un caso complicado? Pues muchas veces internacional, muchas veces que tengan el negocio, que la contabilidad no esté correcta, que hay partidas que hay que revisar, que hay cosas... Porque los que nosotros tenemos y hacemos la contabilidad dentro, está bien, pero hay otros que traen la contabilidad que lo hacen ellos, y a veces la contabilidad no está correcta. O cuando la ves, aparentemente está correcto, pero no. Entonces, necesitas el tiempo para meterte, y ahí es donde te atrasa. No es en sí hacer la declaración, sino hacer eso. Claro. Y ahí es mucho mejor, yo siempre digo, mira, es mejor que pidamos, porque cualquier error cuesta mucho dinero. Claro. Ese es el problema. Y cuando estás, que te bombardean, por eso yo muchas veces, al principio me tocaba hacer todo, contestar el teléfono, recibir al cliente, era complicado. Ahora ya no, ya particularmente en la época que ya estoy, yo nuevamente hago ciertos casos que son más complicados, yo estoy atrás, por eso, porque necesito la tranquilidad de que te tienes que meter a ver qué está pasando. Y después de Peachtree y del otro que has dicho... El QuickBook. ¿Cuándo metiste QuickBooks? No, yo normalmente en mi oficina yo no trabajo QuickBooks. Normalmente los clientes tienen QuickBooks, les encanta QuickBooks, pero es mucho más sencillo, pero tiene sus compliqueras. Entonces muchas veces cuando... A mí no me gusta. Nada fácil, pero bueno. A mí tampoco, sobre todo cuando hay que ir para atrás es un dolor de cabeza, pero hay gente que le encanta.
Y entonces ellos usan QuickBooks y entonces la mayoría tienen online, entonces entramos y revisamos y bueno, y hay veces que digo, mira, es más fácil hacerlo que revisar, porque a veces revisar tienes que cambiar y la cantidad de horas es impresionante y no es tan fácil. ¿Y entonces vosotros lo hacéis con Excel o cómo? No, nosotros usamos, normalmente ellos nos mandan los bank statements, nos mandan toda la información y entonces nosotros hacemos la contabilidad en nuestro sistema. ¿Y cómo se llama el sistema? Sage. Sage. Con Sage. Vale. Con Sage. A mí me gusta. Y Payroll y es integrado, o sea que tengo todos los módulos y tengo la figura completa. Cuando lo tengo que entrar o transferir, hay veces que me toca transferir porque arreglar en QuickBooks a mí me parece a veces complicado. Depende de la situación. Hay algunos que se pueden hacer y cogemos los datos que tienen ellos y hay otros que te tiran el balance, por ejemplo, el balance es todo negativo, no puedes tener números negativos en el balance, ¿qué demonios? Claro, para ellos les sirve porque hacen sus facturas, le cobran al cliente y hay una parte que funciona bien, pero hay otra parte que no les funciona bien. Y bueno, al final, gracias a Dios, como digo yo, los muertos son los que nos dan a nosotros el dinero. Contra más complicado, más ganamos nosotros. Y hay veces que yo les digo, mira, si es una compliquera hacerlo tú, yo te voy a cobrar más, porque yo corregir y las horas que yo me tengo que meter me salen más caro que hacerlo nosotros. Claro. El tiempo es muchísimo menos, pero eso es tu opción. Hay gente que dice, no, yo lo hago y a mí me parece bien, para que vean cuál es la problemática. Que no es que yo le estoy diciendo, mira tú lo que te va a pasar. Claro. Luego dicen, lleva razón. Bueno, así es. Así aprende uno cuando se mete y mira a ver. ¿Tienes algún cliente que lleve mucho desde el principio contigo? Yo tengo gente que tienen todavía... Y no solamente tengo ellos desde el principio, sino la familia. Los hijos, que ya son mayores, que ya se casaron. O sea, sí tengo muchos. Afortunadamente sí. De muchos años. Y entonces, la verdad es que yo siempre creé en mi compañía con esa relación, el customer service, esa relación del cliente. Que yo creo que ahí yo también tuve un buen papel, porque muchas veces es muy frío. Y la contabilidad la gente cree que es fría, pero no, hay que entender. O sea, ¿cuál es la problemática tuya? Sí, no, eso me parece importante, ¿no? Porque es el dinero y las cuentas de cada uno. No, y además es que tú dices, bueno, pero ¿qué haces tú? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Por qué tú estás haciendo esto? Entonces, no solamente, mucha gente tiene el concepto que los contadores somos fríos, calculadores, solamente números y ya. No, los números y cómo la gente hace las cosas te dice la personalidad de la persona. Eso es increíble. Digo, y es muy divertido, no creas. Uno averigua muchas cosas. Bueno, es que sabes muchas cosas de la gente. Y sabes muchas cosas de la gente y al final te dan una confianza y tú tienes que entender que es... Porque yo cuando trabajo, te voy a decir, desde el principio yo siempre tuve, y así le enseño a mi gente. Cuando tú coges un cliente o un caso, lo primero que yo me planteo es, ¿qué haría yo si fuera mío? ¿Verdad? Si yo fuera esto mío, ¿qué haría yo? Y ahí te metes como lo piensas. O sea, no es que dices, a mí no me importa, no, sí. Y la otra que digo, si a mí me llegan a auditar, ¿cuál sería mi defensa? Sí. ¿Cómo defiendo el caso? Por ahí es donde tienes que empezar. Y eso para mí me ha servido mucho. A mí me ha servido muchísimo. Y he tenido relación, por eso tengo relación con mucha gente de muchísimos años. Porque ya te conoces el asunto, incluso muchas veces que te mandan cosas y tú dices, pero qué raro. Y lo llaman, oye, tú me estás mandando esto, no. A ver, yo decía, qué raro, porque la gente es bastante predecible. Bueno, pero ¿y es posible saber de...? O sea, ya claro... Porque cuando llevas mucho tiempo ya conoces la historia de la persona, ¿verdad? Porque imagínate, yo he empezado con clientes que empezaron el negocio, una familia además que siempre la tengo en muy buena estima. Empezaron conmigo desde que yo estoy en mi casa. Compraron su terreno, empezaron a crear plantas, o sea, venden plantas a constructor y eso, y ellos empezaron de nada. Ahora lo que venden son millones, pero ellos empezaron sin nada. Entonces ya te los conoces, o sea, y hemos crecido juntos, y entonces ahora, oye, uno celebra cuando dices, caramba, es que hemos crecido todos a la vez, porque acuérdate que yo cojo clientes que estaban empezando. Entonces, en realidad, el asunto es que todos empezamos. Pasamos las crisis que tuvimos que pasar, pasamos los bautizos, las comuniones, las bodas, ya empezamos. Entonces, llega un momento en que ya la relación es diferente. Claro. Porque ya te conoces la vida de la persona. Han sido muchos años de crisis, de historias, de, mire, tengo este problema que pasó. Y muchas veces cuando dice, quiero hablar con... A mí me llaman Doña Carmen, Doña Carmen, ¿dónde está? No, yo tengo que hablar a Doña Carmen. Cuando me dicen Doña Carmen es algo personal. Me acuerdo una vez que alguien me dijo,
estoy pensando en casarme. Ajá. Y entonces, y me llama. ¿Y por qué me llamas a mí? Es que no sé, doña Carmen. Tú has hablado con la susodicha primero, que es la que te tiene que... Ay, no sé, pero es que mira, la vida es tan difícil, es que oiga. Pero es verdad que nos convertimos en consejeros matrimonial, porque muchas veces tienes parejas y ves la dinámica de las parejas cuando hay problemas económicos, o sea, ojo, que es... Entonces, no sé, a veces uno tiene que ser muy discreto, porque tú ves cosas que, concho, que ponen mucho la confianza en ti. A mí me parece de lo las que profesiones, más... Claro. exacto, porque tú te abres a la persona y te estás confiando en la persona. Entonces, Claro. la gente que entra y hace una profesión por ganar dinero, mal tema. Yo digo, mira, en mi opinión personal, el dinero va y viene. Cuando tú tienes una vocación por tu profesión, o sea, cuando tú entras en tu oficina, a mí me pasa, yo entro en mi oficina, yo puedo tener el problema más grande del mundo, a mí el mundo se me olvida. Yo me meto ahí y se me olvida. Esa es tu profesión. Porque en realidad muchas veces el estrés es tan grande que no hay dinero que te pague esto, salvo que es el reto tuyo por superar esa dificultad que no, que esto no cuadra, yo no lo veo, yo no lo veo, yo no lo veo. Llamas a la te peleas con ellos, no lo veo, no lo veo y no lo veo. Y das con la clave. Si tú no tienes eso, olvídate. Olvídate, porque ahora con la inteligencia artificial, ¿qué me contarás? Entonces ahora una máquina me lo hace. Eso te voy a preguntar. Bueno, primero te voy a preguntar sobre la entrada de redes sociales. De alguna manera... Yo entré en redes sociales, porque como todo el mundo estaba en redes sociales, pues allá me voy yo a las redes sociales. Pero realmente las redes sociales a mí no me han traído tanto, porque yo sí siempre hice que apoyé mucho a la comunidad, a grupos de la comunidad. Claro. Por ejemplo, las mujeres latinas, la asociación de no sé qué. A mí siempre me gustó apoyar la comunidad. Y como es una comunidad aquí, es más pequeño, a mí me funcionó muy bien. Me funcionó muy bien. ¿Hay algún otro empresa o contable que haga...? Algunos lo hacen, se anuncian, algunos se anuncian, ponen los anuncios. Yo más que nada lo que hice fue entrar en el board, participar con ellos, o hacer, por ejemplo, la tesorera, o los non-profit le hacían las declaraciones y no les cobraba, porque necesitan la ayuda. Eso a mí me resolvió mucho. Darle los servicios que yo sé que yo necesito gratis a esas asociaciones. Claro. Más que anunciarme, porque yo pienso que a mí personalmente no me ha servido. Tú puedes ver un anuncio Sisi Acanti y tú no vas a venir a mí porque veas eso. Claro. Pero cuando tú me conoces a mí en una reunión y me dices, ay, yo te vi en el anuncio, ahí es donde la gente se asocia. Ay, mira, eres tú la que te anuncias, sí, yo soy. Y la perspectiva cambia. Entonces sí, yo tengo Instagram y yo tengo Facebook, pero en verdad yo no soy tan activa de estar todos los días, no tengo tiempo para empezar. Y en segundo, para hacer toda esa actividad en las redes sociales para los contadores no es tan fácil. No, claro, o sea, ¿qué tipo de información pones? Exacto. Hay veces que pongo información, incluso hice una serie de videos cuando hay información importante, que va a salir o cambios que van a salir. Ojo, tengan cuidado, esto viene por aquí, cuando son cosas puntuales. Pero que estar todos los días, o sea, porque esto no es que pones una foto y qué vestido me voy a poner hoy, no, eso no es esto. Esto no es eso. Ser influencer en accounting, no ser influencer en accounting no es lo normal, no es fácil, pero sí a veces cuando dicen, mira, vienen los nuevos cambios, esto es lo que va a pasar, o sea, cosas bien puntuales. O a mis clientes yo muchas veces le mando, mira, digo, ay, mira, esto le va a afectar a este, le mandamos información, mira, esto te va a afectar a ti, porque en verdad luego ya crecimos tanto que más yo me enfoco en darle más servicio a los que ya tengo y a mí ya me vienen por referidos. Esa es la verdad, a mí me vienen por referidos. Es más, o sea, es el boca a boca. El boca a boca, el que viene, mira, me refirió fulano, me refirió mengano, y ya me vienen mucho más por referido. Yo tengo mucho latino y también tengo mucho extranjero. Extranjero llamemos que no es en Estados Unidos, sino, yo qué sé, suecos, alemanes. Y aquí, como viene tanta gente, tenemos mucho de eso. ¿Y por qué crees que van a ti? Yo creo que porque una de las cosas que aquí no hay tanta gente que hace internacional. Lo que a mí me pasó, el primer cliente que yo tuve internacional fue un argentino, me acuerdo, y que fue a James Moore. Y James Moore me dijo, llámate, vete a esta compañía, nosotros no hacemos. En aquella época ellos no hacían internacional, porque al americano como tal le cuesta mucho entender otra cultura. Les cuesta. Ellos decían, yo no veo el problema.
Claro, que yo hice la carrera también en Porque español. ¿cuál es el problema? Pues De que sea eso es lo que yo decía, internacional. pero ¿cuál es el problema? Si El tienes problema que es poner que al ellos final son la muy misma- desconfiados también, a decir, ellos desconocen lo que pasa en otros países. Y ya por default puede haber algo, no hay nada, lo que pasa es que tienes que entender el sistema. Y no hacían internacional, entonces yo por ahí empecé a meterme. Y hice mucho internacional por ahí, cuando aquí en Gainesville no lo hacían. Ahora hay más gente, pero a nivel internacional, en verdad, no hay tantas firmas que hacen internacional, número uno. Y segundo, las que hay son carísimas, carísimas, que también me parece mucho, porque no todos los casos son iguales. Entonces, ahí yo tuve una oportunidad de empezar a meterme a unos precios más razonables y traer gente que los casos no eran, oye, no eran grandes corporaciones ni nada de eso, que sí ameritaban que yo podía dar mi servicio. Eso me ayudó a mí mucho. Y eso a mí en la crisis me ayudó porque las grandes firmas eran muy caras y hubo gente que ya no pudo pagar porque su negocio bajó. Entonces yo mantuve más o menos los precios, pero era complicado y entonces ahí yo entré en el mercado. Entonces, internacional te refieres también, o sea, a los dos tipos, a business y a personal. Y a personal. Y entonces a mí que me vienen y me hablaran el inglés con un acento, a mí no me importaba. Yo te digo, una de las cosas que más me impactó es que tú tienes acento. Y yo dije, ¿cuál es el problema del acento? Yo no entiendo. Uno que viene de Europa, que se hablan 25.000 idiomas y todos cada uno con su acento, yo decía, ¿y cuál es el problema que tiene esta gente con el acento? Porque lo que nunca me gustó es que te juzgan por el acento. Tú tienes acento, eres bruta. Mira, eso nada. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Y a mí eso me molesta. Y me sigue molestando de este país. Te lo digo y pongo en la cama. Es verdad, yo decía, pero ¿por qué juzgas a la gente por el acento? Y tienen que aprender otra cultura. A mí me pasó otra cultura, otra lengua. Han tenido que a desarrollarse en otro ambiente y han podido hacerlo. A mí para eso es muy válido. A mí ya me dice que esa persona es inteligente para hacerlo. Que tenga acento, ¿no? Y yo creo que a mucha gente le pasa eso, como que se siente que le van a juzgar o tal. Entonces llega allá, no, a mí no me importa el acento. O a veces me hablan en el idioma, yo le hablo español. O sea, chapurreamos a ver cómo demonios nos podemos entender. Exacto. Y nos entendemos. Y a mí personalmente yo creo que eso a mí me ha ayudado. Porque además ya no solo eso, estás haciendo la declaración de la renta, que es seguir las normas. Que seguir las normas y que la otra persona tiene que entender por qué lo puedes hacer así y lo que no puedes hacer. Y mucha gente se siente como juzgada, porque eso, sobre todo la gente que viene de Latinoamérica, mucha gente piensa que porque tienes que ocultar algo. No necesariamente. No necesariamente. Y a veces la gente puede tener un concepto que no es correcto. Pero no quiere decir que sea una mala intención. No juzguemos, que era lo que yo digo. No juzguen cuando venga la persona. Escuchen. Escuchen lo que la persona te va a decir. Y muchas veces la historia que te está contando, aunque te la está contando, no es la historia que es, pero es lo que ellos entienden que es. Que no es la realidad. Entonces dice, mira, lo que tú me quieres decir es esto, ¿verdad? Sí, pero es que la historia es así. Pero es una, no sé, es un concepto que, bueno, hay que guiar al cliente, pero no quiere decir que sea un malandro, que estemos lavando dinero, que no, espérate. Claro. No, espérate, eso no es así, tan fácil. No, al final igual es más claro, interno, es mucho más fácil. Es mucho más fácil de lo que parece, eso no es así. Pero mucha gente sí me ha venido a mí que se siente como intimidada. Y a mí me ayudó. Claro. No, qué interesante. Es muy interesante y es un mundo muy interesante. Sinceramente es un mundo de tiburones. Porque eso es verdad, es un mundo de tiburones. Y te tienes que saber manejar con los tiburones que tienes. Pero bueno, ahí entra otra vez tu personalidad. Mi personalidad, yo entro y además mira, el pan y al vino, déjate de cuento y esto es así. Y yo lo primero que le digo a la gente, ¿ves mi pelo? Caracana es un cuento que yo he oído, así que ¿cuál? A ver, ¿qué cuento me vas a contar? Vamos a lo que vamos. O sea, eres un poco un confesor, ¿no? Yo soy un poco un confesor porque digo, mira, yo vengo aquí, yo no te voy a juzgar, dime del principio la verdad. Porque si tú no me dices la verdad, yo voy a averiguar. Porque yo voy a ver los números y yo voy a averiguar. Entonces, o el camino corto o el camino largo. Si quieres el camino largo, yo te voy a cobrar para que tú me hables, que podemos tener 3 horas. Háblame. Si vas con el camino corto, vamos a ver. Porque hay citas que las cobro y hay citas que no, dependiendo. Hay veces que digo, no te voy a cobrar esta cita porque yo tengo que entender. Necesito entender esto.
y no quiero que te sientas que no te están atendiendo. No, vamos a ver. Y otra vez es que me vienen a contar cuentos, digo, yo te voy a cobrar según el cuento, el largo o el corto. A ver, ay, bueno, entonces vamos. Porque muchas veces la gente viene como cohibida, muchas veces piensan que han hecho algo mal, que no han hecho. Que no han hecho. Que es también igual esa inseguridad del que viene internacional, porque es verdad. Porque impone, ¿no? Porque te impone el sistema, como aquí te recibes una carta y eres un delincuente potencial. No, espérese. Sí. No es así, lo que pasa es que te mandan unas cartas que dices, ¡Dios! Sí. Y a veces no, digo, pero ese es el lenguaje que usan y el sistema que usan, pero no, y hay muchas cosas que no son así. A mí me parece que la gente se tiene que educar y que la gente no tiene que... Y a mí siempre me gustó, en verdad a mí mi trabajo me gusta. Pienso que se pueden hacer muchas cosas. Y ya el último paso de tecnología podemos decir que es la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa ahora con la inteligencia artificial? Entonces, mucha gente y muchos clientes vienen con toda la parrafada del ChatGPT, ¿verdad? Y yo dije, mira, el problema es que hay que saber qué preguntar. Ya, exactamente. Pues ese es el punto. Y para saber qué preguntar tienes que saber de qué estamos hablando. Porque según lo que tú preguntes te van a dar. Entonces yo he tenido peleas con el ChatGPT de que esto no es correcto, pero sí es verdad que es una herramienta que te ayuda mucho, pero tienes que saber encaminarla. Yo todavía no tengo en la oficina que te hablan con un robot, porque a mí eso me molesta, que me hablen un robot. No sabes si es una persona o un robot, ya no sabes. Porque por los clientes que yo tengo, el contacto de la gente es muy importante. Que le conteste a alguien, hola, soy fulanita, ¿qué te pasó? Y entonces ese customer service yo creo que es bien importante, pero hay otras cosas que sí, que te ayuda bastante en herramientas y en hacer muchas cosas que son repetitivas, que se pueden mejorar, que te ahorran mucho tiempo, pero hay otras que yo creo que todavía le falta. Por lo menos en nuestra profesión todavía le falta. O sea que dentro de... supongo que Sage habrá puesto también parte de... Sí, claro, todos los programas tienen, igual que Microsoft, Sage, todos los que usamos tienen su parte de inteligencia artificial, pero no es tanta, o sea, es algo que tú puedes, por ejemplo, a nivel de consultoría, muchas veces que tú dices, déjame ver si yo hago esto, y te saca la ley, es buenísimo, porque no te tienes que estar perdiendo horas, sino que te hace un resumen y de ahí coges, pero yo vuelvo a lo mismo, yo sé lo que estoy buscando. Ya, exactamente. Yo sé lo que estoy buscando, a veces que te dan respuesta y una de las que trabaja conmigo dice, mira que no, eso no está bien, pregúntale esto. Sí, esto es diferente, eso es diferente, hay que saber cómo encaminar. Claro. Y yo creo que todavía, que va a venir, pero yo no creo que se reemplace, o espero que no, que se reemplace totalmente. Claro, yo es que sí, hay cierto, bueno, pues como con todas las tecnologías, cierto miedo de reemplazar, igual que lo hubo con Google, igual que lo hubo con... Exacto, igual que vino el Internet. Además, yo soy de la generación, Internet. Imagínate, yo nací en el 61. No había internet, a mí mis exámenes de contabilidad eran a mano, aquellos papeles que no terminabas nunca, ¿verdad? A mí yo no podía llevar calculadora a los exámenes, aquello era prohibidísimo. No te consentían. Yo me acuerdo, en la Complutense, decía el señor, una falta de ortografía no se puede tolerar en un universitario, suspenso automáticamente, ¿me acuerdo? Y te tiraban todo no importa que fuera contabilidad, hacían ras. Cuando yo llegué aquí, pero espérate. Yo entré en la clase cuando el profesor ha empezado. Eso era imposible. Comer chicle. Y a menos comer en la clase. Todas las notas boca abajo que nadie sabía. Aquello era público, te llamaban para decir, oye, pasaste o suspendiste. A mí me chocó mucho el sistema aquí. Mucho. Pero una de las cosas que más me chocó es que aquí te educan para ser competidores, no colegas. Eso a mí me chocó muchísimo. Yo pienso que uno tiene que ser colega de los profesionales que uno tiene. Habla un poquito más de eso. Porque hay mucha competencia. O sea, yo siempre pienso que debemos ser colegas, porque hay casos que son muy complicados y te dan la experiencia. No es porque no lo encuentras en ninguna parte. Parte sobre todo en impuestos es que no está escrito. Si tú haces esto, te pasa esto. Eso no es verdad. Entonces, si no has tenido el caso, a veces no sabes por dónde meterle mano. Entonces, si tú conoces a gente que se dedica a algo, mira, soy fulanita de tal, estoy en este caso, sí, como no, mira, pues, hay una relación entre colegas, porque ese mismo te puede ayudar y tú le puedes ayudar al otro. Y aquí es como una barrera de decir, me vas a quitar mis clientes. Yo no creo que nadie quita a nadie. Aquí hay mercados para todos. Pero aquí te educan para ser competitivos desde pequeño.
Yo recuerdo que yo a la universidad y yo me conocía a todos los compañeros de la clase, ¿cierto? En España. Sí, Y hacías todo, o sea, éramos amigos. Sí. Y mantenías el contacto. Aquí no. Aquí a mí aquello me chocó mucho. A mí sí que me dio, pero contrale. Y tú contactas a gente y son muy competitivos. Te bloquean increíblemente. Entonces eso te hace mucho más complicado que entres en otros mercados. O sea, yo desde el principio te digo, nunca me interesó el mercado americano porque yo no veía que yo podía tener la posibilidad de ese mercado. Ya. Yo veía que mi fuerza estaba en el mercado latino. Ya. Y competir con las firmas aquí estaba mal, o sea, no iba a entrar. Y luego entré, yo tengo bastante americano, no está entendido, sí, americano, pero una vez que ya me refieren otra gente, o sea, no lo busqué, Ya. vinieron y perfecto. Exacto. Y bueno, y caí ahí. Claro, claro. Eso fue lo que yo lo hice, que fueron años, sí, todavía sí. Ahora ya no trabajo tanto, pero todavía sigo trabajando. Voy, vengo, viajo. Ahora ya, bueno, es un poco más relajado. Es más relajado. O sea, ya no estoy todos los días en la oficina de 8 a 4, todos los días ahí como antes. ¿Y ahora cuántas personas hay? Ahora tengo 3. A mí siempre me ha ido, el número 3 siempre me ha ido bien. Yo tenía hasta 6 y después resulta que producía menos que cuando teníamos 3. Y entonces, no sé, siempre me ha ido bien. Me ha ido muy bien con 3, 4 máximo. O sea, yo nunca he querido tener 30 empleados. No. Eso es un dolor de cabeza. ¿Y tenéis reuniones? Periódicamente, muchas veces hacemos reuniones hasta informales. Estamos tomando café, oye, ¿qué vamos a hacer esto? Vamos a hacer lo otro. O sea, no tan rígidas. Porque al final la relación, además, entre los que trabajamos es un equipo que tienes que tener la confianza de que sabes que esto está bien, ¿no? O mira, tengo este problema, ¿cómo vamos a hacer esto? Mira, este cliente me dijo esto, a ver qué hacemos aquí. Entonces las reuniones no son tan rígidas, son más como más cálidas. Porque yo no quiero ese ambiente de competencia ni siquiera dentro de la oficina. No. No, hay que... No, hay que abrirse. O sea, no es aprender y decir, colaborar. yo no quiero enseñar a esta persona porque me va a quitar lo que... No, aquí nadie quita nada a nadie. Aquí hay trabajo que nos sobra, que no sabemos qué hacer. Hay para todos. Y contra mejor más tengáis y más educados estemos, el nivel es más alto y podemos hacer más cosas. Si no, ¿qué vamos a estar aquí? Claro. No. Además es un sector, o sea, tienes que hacer la declaración sí o sí. Sí o sí. Y te Todo. tienes que estar al día de lo que va a ir en los cambios, sí o sí. Y tenemos que estar a lo que hay, sí o sí. O sea, no es que quiero o no quiero, no es opcional, no es voluntario. Es obligatorio. Exacto. Y uno necesita la otra gente. Yo que trabajé en Telefónica en una gran corporación, pero el ambiente es muy diferente. Aquí, al mercado de aquí, yo encuentro que laboralmente es otro tema. Más duro. Más duro, porque la gente es más cerrada. Yo creo que en España todavía la gente somos más confiadas, somos más amigables, más sociables, más por las relaciones. No, sí, lo del confiado a mí me parece... Sí. O sea, en vez de competir, confiamos en que esa persona... Porque tú dices, oye, somos colegas, hacemos lo que hacemos y a veces no es tan fácil. A mí no me parece que hacer una... Y últimamente yo creo que eso está cambiando porque hay muchos más grupos abiertos de contadores, de abogados, porque también los abogados son un sector bastante cerrado. Yo que he trabajado con abogados también son bastante cerraditos. Y ese ambiente es un poquito complicado también. Que es que también se ve muy competitivo, ¿no? O sea, Muy todas competitivo, estas, muy competitivo. marcas. ¿Dirías que en general la contabilidad, aunque tú prefieras mujeres, hay más hombres? No lo sé, tengo que mirar los datos, pero... Pues fíjate que no sé qué decirte, en contabilidad hay mucha mujer. Ahora, si me preguntas a ciertos niveles ejecutivos, yo creo que hay más hombres que mujeres. Me da la sensación a mí, no sé por qué. Vale, no, lo voy a... Mira a ver, porque sí. puede ser una cosa interesante. Sí, total. Vamos, como ya seguramente vayamos terminando, no quiero dejar fuera los momentos difíciles. Uy, sí. Hemos hablado de de... los momentos Me complicaditos. dijiste 2008. Uy. Antes de 2008... Fíjate que antes del 2008 yo no tengo recuerdo de como esa época tan complicada. A mí esa época sí que me dio porque yo vi tanta gente cerrar negocios establecidos que a mí sí me dio... Fue muy complicado porque nosotros estamos en la compañía muy bien, estábamos avanzando cuando viene la crisis.
Y es algo que ya no depende de nosotros, sino que cierran negocios, la gente ya no necesita. Es cuando más necesita los servicios de los contadores, pero no tienen el dinero para pagar a los contadores, que ese era el problema. Entonces, ya en ese momento yo tenía 6 empleados, pero ya no puedes mantener a 6 empleados. Entonces ya le tengo que dar la opción, mira, esto es lo que pasa, los que se quieran ir se quedan y los que no, a ver, que algunos se fueron, otros se quedaron y seguimos hasta que aquello se acabó. Pero fue muy dura porque hubo que mantener, había veces que yo no me podía cobrar porque no daba la compañía para mantener. Y si despedía más gente, había veces que las necesitaba. Entonces nos quedamos 2 y yo 3, nada más. Y así yo dije, cerremos los costos. Yo me acuerdo en que esa época, el edificio que yo tenía donde yo me mudé, yo tenía, porque en comercial no existe, en aquella época no existía 20 años fijos como el mortgage en una casa. Era un balón de 5 años. Entonces viene el balón de 5 años y hay que refinanciar. Yo tenía todo mi pago, pero los bancos no estaban refinanciando. Entonces a mí me mandan una carta diciéndome que tengo que vender el edificio, que el préstamo no me lo renuevo. ¿Y ahora qué hago yo? Y claro, como vino el 2007, que los edificios eran carísimos, baja el mercado, ya tienes que vender, que el mercado está más bajo. Afortunadamente yo no tuve ese problema, pero mucha gente debía más, vendían y todavía tenían una deuda, se tenían que ir a bancarrota porque debían todavía sobre la casa que ya no tenían, que ese fue el bendito problema. Ahora la propiedad que tú compraste en 200 vale 150, entonces que aunque vendas, que no tienes todavía una deuda con el banco de 50, ¿qué haces ahora? Imagínate. Entonces yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Digo, porque yo no sé si lo voy a poder vender. Yo no tengo 150.000 dólares ahora para dártelos a ti. Entonces eran 2 edificios, aquí estaba yo y aquí estaba otra compañía que hacía surveys, éramos 2, y con la buena suerte él quería vender y viene un constructor que quiere comprar, pero quiere comprar todo. Entonces este vecino me llama y me dice, Carmen, tengo un problema, resulta que quiere todo, yo no sé si tú quieres vender. Digo, me caes caído del cielo. ¡Wow! Por lo que debo, porque yo sabía que yo no podía pedir más. ¿Por cuánto lo estás vendiendo? Me dijo, mira, el asunto es que lo quiere todo. Yo dije, mira, a mí me compran el edificio por lo que debo y estoy más feliz que unas castañuelas. Y me lo compró. Entonces salí, me fui a alquilar, me pasé unos cuantos años ahí y después compré el que tengo yo ahora. Wow. O sea que dentro de lo malo yo tuve una suerte impresionante, pero fue en tiempo de decir, y mucha gente le pasó eso, o sea, no renovaron, tenían que vender los edificios, no los podían vender, mucha gente bancarrota, o sea, fue una época desastrosa. Es bien difícil a alguien de los que teníamos negocios que no le afectó. Al final los que quedamos vivos, como digo yo, somos los que estamos y afortunadamente no desaparecimos. Pero para mí esa fue la época más complicada que yo recuerdo en mí. Porque los otros problemas los puedes solucionar, ¿ves? No había problemas tan complicados. Pero ese sí que era una cosa que decía, Dios mío, ¿cómo vamos a solucionar este tema? Que no depende de mí. Claro, porque no hay. No depende de mí, o sea, no depende de que yo perdí clientes o que pasó. Afortunadamente yo no tuve ese problema, fue por otras circunstancias totalmente ajenas. Y yo siempre lo he dicho, si yo tengo que pasar ahora, por esa, yo vendo la compañía. Yo digo que otra vez yo no paso. A mi edad ahora, no. Wow, no, sí que fue. Fue muy duro, o sea, yo tenía gente, los real estate, me acuerdo, la gente que trabajaba en real estate, que hicieron mucho dinero en el 2007, Claro. Llega el 2008, se cae todo, tienes que pagar impuestos de lo que ganaste en el 2007, que ya no tienes el dinero. Y ahora hicieron a lo mejor 200, 300.000 dólares, ahora cuando haces la declaración, en el 2008, que era del 2007, que no has vendido nada, que no tienes movimiento en el 2008, ¿cómo demonios pagamos lo que venimos de aquí? Eso fue terrible para ellos, eso fue un sector que le dio durísimo a todos de la construcción. ¿Qué más? ¿Qué otro sector? Construcción le dio muchísimo, los Rialto le dio muchísimos, todos los que se dedicaban a eso, terrible. Los dealers no se vendían carros, no se vendían coches, porque cuando la construcción se va, ahí vamos todos uno detrás de otro. Le dio muchísimo, no se vendía nada. Todos estos edificios que estaban aquí, que los habían tirado y iban a construir, quedaron paralizados por años.
Esto era todo un campo, Oh, wow. porque no pudieron construir, por años, porque fue muy larga. Sí, sí, sí. Fue una cosa muy larga, o sea, no fue una cosa que dices, bueno, hay una crisis, nos podemos desembolsar y fue corta, no, fue muy larga. Fue muy larga. Entonces, los restaurantes, de hecho, los restaurantes, cuando yo vine aquí hablando de Airbnb, en verano morían. En verano los estudiantes que se iban, los restaurantes no sobrevivían el verano. Ellos tenían que hacer todo lo que pudieran para ahorrar, para cubrir el verano. Wow. Ahora somos los reyes, ahora son los reyes. Entonces, todos aquellos que todavía yo los tengo, cuando digo, oye, os acordé de esa época, oye, ¿cómo lo pasábamos? Ellos lo pasaban terrible. A ver, dime Por ejemplo, el indio que está aquí era uno de ellos. Sí. Mi papá era uno de ellos, aunque mi papá fue uno un poquito más, no tuvo esa problemática porque él ya empezó un poquito después. Pero, por ejemplo, el indio que estaba aquí en la universidad, oye, este de aquí quedaba muerto. Quedaba totalmente, ellos tienen 2, ellos tienen 3 ahora, pero eso es que quedaba totalmente muerto. Todos los restaurantes que estuvieran por aquí, por la 13, alrededor de la universidad, esos quedaban muertos. Yo vi cerrar restaurantes, había uno que se llamaba Green Plantain, que era muy bueno, por cierto, pero eso estaba más abajo, por la 34 abajo, en el 18 tuvo que cerrar, porque no se mantenían, claro, no hay dinero para comer fuera. Los restaurantes fue un sector que le dio muy, muy duro. Sí, sí, sí. Muy, muy duro. Realmente pero los que incluso en 18, o sea, después de 10 años aún. Sí. Sí, o sea, fue terrible. Y los que sobrevivieron fueron los de volumen y rápido. Los demás que fueron un poquito más, esos se fueron fuera. Esa es la época que yo más, esa es la que más me acuerdo de los momentos más difíciles. Otro momento difícil es, bueno, pues cuando tienes que despedir a alguien que obviamente no sirve y te estás dando cuenta, o los movimientos de la gente te das, porque al ser un negocio pequeño y no ser tanta gente, se notan mucho los movimientos de la gente, porque si son 35, pero cuando eres pequeño, si no encajas en el grupo, se ve muchísimo. Se ve muchísimo. Entonces te afecta a todos, entonces tú tienes que ser responsable de que eso funcione bien y tú te estás dando cuenta que aquí la señorita no está donde debe y te toca despedir. No es grato, pero a veces no te queda de otra. A mí eso me cuesta todavía, pero eso es lo que hay. Al final yo soy la responsable por el que el negocio sirva y que las que están... Claro. Porque como le digo yo, no es que si a mí el negocio va mal y me va mal, no, nos va mal a todos. Exacto. Porque todos tenemos el sueldo de aquí. Y bueno, o sea, entonces en cuanto a números también de negocio, de crecimiento, obviamente después de 2008 fue mucho más grande. O sea, ya en el 2008 ya salimos de esa crisis y empezamos a crecer. Y ahora nosotros estamos, por ejemplo, en TASE nosotros tenemos como 800 clientes solamente en impuestos. O sea, y nos siguen viniendo y a veces también redujimos más. Había otros clientes que ya los referimos porque igual no hacemos ese tipo de cosas porque no tenemos el tiempo. Yo sí tengo contacto con otra gente por eso, porque hay gente que digo, mira, yo tengo este cliente, yo no tengo tiempo para él, tú haces mejor esto, te refiero, así no hay problema. O hay gente que me llama y me dice, mira Carmen, yo no hago esto, tú lo haces, te mando ahí este cliente, perfecto. Claro. Entonces, a mí eso me ha funcionado, me parece importante para mantenerte al día y de lo que hay, de lo que no hay y lo que se mueve, pienso yo. ¿Y COVID? Fíjate que no, a mí fíjate que COVID fue cuando más dinero nosotros hicimos, mira qué cosa. ¿Y por qué? Porque a mí me hicieron el favor del siglo, porque la gente no venía a la oficina, era todo por Zoom. Claro. Antes la gente le gustaba venir a la oficina con su papelito, con su no sé qué, con su no sé cuánto. Entonces en COVID pasó todo lo contrario. Además el edificio donde yo estoy somos 3 dueños aquí y 3 dueños arriba. Yo soy la única contable aquí. Los de abajo eran todos dentistas, tuvieron que cerrar. Los de aquí era psicología y psiquiatría, no venían los pacientes, tuvieron que cerrar. Y nos quedamos solas en el edificio. Nosotros, afortunadamente, como nos contaban como necesarios, no teníamos por qué cerrar. Bueno, pero igualmente habría dado un poco igual. Ya había dado un poco igual porque entonces la gente tenía que aplicar a los préstamos que dio el gobierno, la gente que no tenía la contabilidad hecha no podía aplicar porque no tenía los papeles listos. ¿Qué pasó? Que nosotros nos vimos desbordados, pero Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Y nos llamaban, los teléfonos estamos colapsados con las llamadas, haciendo trabajos y había cosas que yo no entré, porque dije, mira, esto va a explotar, aunque te dé el gobierno la ayuda, tú tienes que demostrar.
Y hay gente que venía y decía, ¿usted me puede hacer esto? No, si yo no veo los documentos. Porque si a ti te lo dan y después esto está mal, eso vuelve, como pasó. Porque después vino la segunda parte de la película. Gente que pidió préstamos del Small Business Administration, se compró un barco, se compró una casa, después, amigo, el gobierno dijo, epa, esto no era para eso. Digo, ¿ves? Y yo dije, esto es, volvemos a lo mismo. Hubo muchas compañías que surgieron y cobraban un dineral por hacer todos esos papeles. Yo decía, mira, ¿sabes qué? Yo ya estoy vieja, yo ya he visto de todo y yo sé que eso va a explotar. Yo, si no estoy segura, yo quiero paz mental. Y no fue muy bien. Esos clientes se vinieron con nosotros, les reclamamos lo que era y nunca en la vida tuvimos problemas. Es más, yo llevo 32 años y a mí solamente han auditado 3 clientes míos. Y los 3 gané las auditorías. Hasta el auditor me dijo, ¿tú no has sido auditada? Jamás. Digo, no, yo no quiero ser dolor de cabeza. Yo no quiero ser dolor de cabeza. Imagínate. No, porque al final sí puedes cobrar, pero ¿y después? Exacto. No, yo dije que no. Y entonces el COVID nos hizo el favor de que la gente no venía a la oficina, era todo por Zoom, y hay gente que se acostumbra al Zoom, perfecto. Claro, eso te iba a decir, luego cambió la dinámica. Ya cambió la supongo. dinámica porque mucha gente no le importaba, o por teléfono. Claro. Sí es verdad que ahí lo duro fue que yo tenía en ese Ana, que tenía un niño chiquito, entonces no estaba, cerraron las guarderías, cerraron los colegios, trabajó remoto, pero ¿qué pasa? Muchos de los que yo tenía hay gente que no sabe trabajar remoto, no sabe trabajar independiente, eso también pasó. Y hay gente que funciona bien y hay gente que no funciona bien. Entonces hay una época que hasta gente dice, no, yo no puedo, y bueno, total, que nos quedamos 2, Cindy y yo nos quedamos. Óyete, llegó un momento que dijimos, no podemos contestar más el teléfono. Cerremos el teléfono y dediquémonos a lo que tenemos que hacer. Nos quedamos las 2, que además ella vive sola, yo también vivía sola, entonces no teníamos contacto con nada, ¿sabes? De la casa ya y nada. Y ahí renové mi oficina, la pinté, la puse bonita porque nadie venía. Y aproveché. Y nos fue muy bien. O sea, yo te digo que fue uno de los años que más dinero nosotros hicimos. Wow. Afortunadamente. Pero muchas cosas yo no hice. Y muchos contadores lo hicieron y tuvieron problemas. Porque luego el ARES hubo una revisión de todos los créditos que le dieron, sobre todo a restaurantes, que dieron para mantener a los empleados, y mucha gente hizo su trampa. Y claro, yo siempre he dicho que aquí tarde o temprano Qué bien. vienen. Tarde o temprano te encuentran. No. Yo dije no. Claro, porque es un sistema también muy estructurado. Muy estructurado. Y muy grande. Entonces, y muy grande. tiene la Entonces, no posibilidad pasa de nada. venir. Oh, sí, ¿qué pasa? Y además hay una cosa, lo que este país no perdona es la mentira. O sea, tú le dices, yo te voy a matar, pero te lo estoy diciendo. Pero si yo te digo a ti que no te voy a hacer nada y luego lo hago, pero tú me dijiste que no, ¿sí o no? Digo, y lo que pones ahí es. Y después hubo gente que fueron con cárcel y todo, porque defraudió. El fraude más grande de Estados Unidos fue cuando la ayuda del COVID. El Small Business dio mucho dinero muy rápido por salvar a la gente. No hizo el trabajo de verificar porque no había tiempo, y las estafas fueron tremendas. O sea, gente que hizo compañías que no existían con empleados que no existían, cobraron esas ayudas que no tenían que cobrar. Mucha gente después ese dinero lo usó para gastos personales que no lo podías hacer porque era para el business y mantener los empleados. Entonces, tarde o temprano ellos van a ir atrás y van a revisar. Y entonces ella dice, espérate, ahora devuélveme con intereses y penalidades. ¿Ha habido algún otro momento así de rescate de small business? No. Que yo recuerde, no, fíjate que yo no recuerdo. Siempre el Small Business dio cientos préstamos, pero nunca dieron la ayuda como dieron. Acuérdate que dieron el PPP loan. ¿Te acuerdas que aquel era por los empleados que te pagaban? Si mantenían los empleados, pagabas por un tiempo y ese dinero no lo tenías que devolver. Entonces mucha gente aplicó, cogió mucho dinero y no lo tenías que devolver. Y ni siquiera era tasable, o sea, era un dinero que, claro, y los que tenían muchos empleados, eso le cayó un montón, estamos hablando de 400, 500, hasta millones, ¿sí? Luego después hubo otro rescate que dieron, porque el del Small Business, que eran como 150, ese lo tenías que devolver, pero era un interés de 3%, que tampoco nunca se había visto antes, era muy barato. Exacto. Y te lo daban y mucha gente lo pidió por si acaso tenías, y no importa, lo devuelves y ya, pero no lo gastas para algo personal. Y después hubo un crédito que dieron, el Retention Credit, que eran para sobre todo los restaurantes,
que para ellos fue lo más duro, el sector más duro que tuvo, que tuvieron que pagar empleados y mantener los empleados, le pagaron, como dijeran, de vuelta todo ese dinero. ¿Qué pasó con eso? Que mucha gente hizo reportes falsos y se lo pagaron. Pero cuando fueron a revisar el IRS dijeron, pero espérate, esto no puede ser, porque ni siquiera estaba abierto en aquella época. Entonces, Madre mía. eso lo tenían que devolver. Y ese sí fue tasable después. Pero hubo gente que sacó mucho dinero, hubo muchos fraudes. Y me recuerdo en una de las revistas de las asociaciones que yo estoy ahí, que nos mandan toda la información, pusieron eso, que era el fraude más grande que ha habido en Estados Unidos. En Estados Unidos, el seguro de salud y ese fraude. Y ese. Mal. Y yo no quise nunca entrar. Y muchas de las compañías lo que hacían es que rellenaban los papeles y cobraban un tanto por ciento de lo que le iban a pagar. Entonces yo he visto gente que ha pagado a esas compañías como $50.000 por hacer los papeles. O sea, yo decía, pero espérate, es irrelevante lo que le van a dar o le van a devolver. O sea, tú tienes un trabajo por rellenar unas formas y eso es lo que cuesta hacer el papelero, pero no eso. Pero yo te digo, pero mira, cantidades. Y a lo mejor le conseguían 400, $500.000, le cobraban un 10% del monto. Yo decía, eso va a explotar. Eso va a explotar. ¿Y con qué cara? Es un poco de ética, ¿no? ¿Con qué cara tú yo le voy a decir ahora si yo te voy a cobrar sabiendo que no es verdad? No, le dije, yo no me meto en eso. Le dije, esto va a explotar y al final, y volvemos a lo mismo. Luego son gente que se desaparece, que las compañías no continúan. No. Wow. Yo dije no. Pero sí. ¿Que he perdido dinero? Yo creo que no. A la final, aquí estoy, como dije yo, con la misma talla en la misma silla. Y ahora que lo mencionas, aparte de las personas, decías Mirna y otras, ¿qué asociaciones son? Por ejemplo, hay una perteneces? asociación que yo todavía estoy con ellas, que es las The Woman Latin Lead. Hay una aquí que lleva muchos años. Esa es una de las más antiguas que yo conozco. Hay otras que se han desaparecido ya, pero esa es la que más antigua. Yo sigo siendo y les sigo haciendo los impuestos yo ya ni me acuerdo en qué año, de cuando ellos empezaron. Esas yo siempre he sido. Hay otras que ya me retiré porque ya, no sé, es otra dinámica, cambian la dinámica. De hecho, nosotros teníamos un club que llamábamos Herencia Latina, que fue, oye, recogíamos hasta $25.000 al año, pero fue una época que éramos mucha, la comunidad latina era muy grande, los niños estaban pequeños y era para fomentar nuestra cultura y fue muy bueno. Hasta que esos muchachitos, claro, ya llegaron grandes. Después ya la disolvimos porque las nuevas generaciones eran otro tema y ya era otra, o sea, los que estábamos desde el principio, la vida nuestra ya es otra. Pero aquí ha habido mucho movimiento de muchas asociaciones latinas. Unas cuajaron, otras no. Otras no. Hay una que se llama así, Mujeres Latinas. Sí, hay unas que se llama Mujeres Latinas, Latin Woman League se llama. Sí. Y ellas llevan mucho tiempo aquí. Que ellos tienen un certamen de cine en septiembre, siempre hacen proyectos. Exacto, sí, ellas sí. son. Ah, Ellas son. buenísimo. Sí. Bueno, ya para terminar, ¿cuál es el futuro de CC Accounting? Bueno, esa es buena pregunta. Mira, CC Accounting yo tengo un dilema. No quiero vender la compañía. Mucha gente me ha preguntado si la quiero vender y dije, es que a mí me gusta lo que hago. Y otra cosa es que yo creo que a mí me gustaría continuar. Y sobre todo la gente que lleva tiempo conmigo, que continúe en el proyecto. ¿Ves? La misma dinámica que era lo que siempre me costaba, encontrar gente que se asociara a lo que yo tengo entendido. Afortunadamente ya voy encontrando ese equipo para que sea larga temporada, o sea que cuando yo llegue el momento en que diga, ya no quiero más, yo ya no me retiro, pues ahí personalmente me gustaría venderle la compañía a mi gente. A mí no me gustaría traer a alguien de fuera. Igual se la financio yo o hacemos algo que la transición sea beneficiosa para todo el mundo, pero que sean ellos los que se quedan. No dárselo a un tercero. No me gustaría. De momento yo me voy a quedar para tenerla como más asegurada, para darle proyecto, hasta que ya me imagino que llegue un momento que si yo decido irme a España, pues ya la cosa cambia. Aunque yo desde España puedo trabajar, ¿verdad? Claro. Pero sobre todo para mí más importante es tener la gente que tiene mi visión y que le gusta llevar la compañía como yo la entiendo que debe ser. No quiero gente que la convierte en puro números o puro business de... No me gustaría. Esa es la visión que yo tengo. A mí me han ofrecido
¿Algunos de los grandes te han ofrecido? Por ejemplo, Echarblog me ofreció comprarla. Yo dije, ay, pero es que esta gente no entra en mi... No, eso no va a pasar. Y la gente que tengo ahora, que es el equipo que yo siempre he querido encontrar, es gente que se vea que pertenece a la compañía, que es parte de la compañía, y que con el crecimiento de la compañía ellos crezcan, ¿no? O sea, que vamos en proporción todos y se sientan que son parte de ellos. Para mí eso sería lo ideal. Muchas compañías, por ejemplo, David Monk era una como James Moore que desapareció porque se la vendió a un grupo. Y una vez que tú vendes a un grupo grande, ya pierdes la esencia que era. Bueno, y aparte todos tus clientes, como decías antes, se van con ellos. Supongo que para ti será un poco traición, vamos, un Exacto. sentimiento de traición, ¿no? Hay veces, mira, a mí me ha pasado gente que se ha ido y ha vuelto. Digo, amigo, amigo. Y a veces le digo, miren, vayan y vean lo que hay fuera. Y a veces es conveniente para que vean que lo que hay fuera no es lo que ellos pensaban. Y luego vuelven. Y digo, ¿qué ha pasado? Bueno, perfecto. Y yo en eso no es que tengo, me traicionaste y vuelves o no lo quiero coger. Claro, sino no. decir, ahora ya sabes lo que yo te quería decir, qué bueno, porque ahora entras de otra manera. Ahora aprecias lo que yo te estaba dando. Algunas de las muchachas se la toman mal, pero señora Carmen, pero es que digo, no, al revés. ¿Sabes lo que va a pasar ahora? Que ahora tú le vas a poner la condición y te la va a aceptar. ¿Por qué? Porque ya ha visto lo que hay fuera. De la otra manera no te va a entender. Digo, eso yo siempre lo he visto así, de no tomármelo personal. Porque si no, estás muerta. Estás muerta, no puedes hacerlo. Exacto. Y en cuanto a precios, o sea, sí que dices que bueno, que siempre intentas ser razonable, pero ¿qué tipo...? Por ejemplo, O sea, en comparación lo que es, obviamente, James Moore, las grandes firmas, yo soy mucho más barata que ellos. O sea, si en una corporación yo estoy cobrando 800, ellos igual los tienen en 1500 o más. ¿Pero y por qué tiene que pasar eso? O sea, ¿por qué ellos Bueno, yo cobran creo que 1500? lo que pasa ahí también, porque ahí es donde vamos. Si mis costos, que fue lo que me pasó en el 2008, si mis costos yo los mantengo bajos, yo puedo dar un mejor precio porque mis costos son bajos. Pero si tú tienes un equipo de 35 empleados, un edificio enorme, y tus costos son enormes, tú no puedes dar un precio porque ¿cómo demonios mantenemos todo esto? Necesitas mucha gente. Entonces, mi meta siempre fue decir, hagamos algo razonable, porque ni una cosa ni muy barato ni muy caro, y en función de la complicación. Hay tasas que yo puedo cobrar $200 y hay otros tasas que te pueden costar 5.000, pero oye, en toda esa gama, pero es que dependiendo de lo que uno tenga que hacer y de la complicación que traiga. Exacto. Entonces yo siempre me he mantenido en el mercado de no ser ni de los más caros ni de los más baratos, porque tampoco, porque hay que pagar clases, hay que pagar sistemas, hay que pagar todo ese tipo de cosas. Entonces, a mí me ha venido de las grandes firmas, sobre todo en el 2008, por eso que la gente no podía pagar esos fees. Y ellos no pueden bajar porque ¿cómo mantienen a la gente? No los puedes mantener. Claro. Igual que los abogados, igual que todo eso. Entonces, yo siempre me he mantenido en algo que sea razonable, o sea, dentro de la profesión, de lo que realmente estamos dentro de la profesión, pero no tirarme a lo alto porque yo veo los números del negocio. Y yo te veo un negocio que te voy a cobrar $3.000 y no le da, entonces ¿qué hacemos aquí? Ya. Claro. O sea, no hay. Y a mí me ha ido en esa estrategia porque yo les he ayudado a gente que después se han quedado conmigo. Aunque yo haya puesto y haya bajado, Claro. al final yo pienso que ganas. Sí. Para mí es una estrategia de business. No decir, no, estos son mis fees, si no me los pagas, adiós. No, yo no creo que así. Sí. A mí no me ha funcionado así. A mí me ha funcionado más así. De hacerlo de esa manera. Claro, no tiene sentido. A mí me tiene sentido. O sea, ha habido otros que se han ido y digo, mira, no te puedo dar más barato porque es que el sistema es caro, yo tengo que tener clases, hay que pagar, o sea, eso es lo que hay, como todo. Pero no tengo un edificio. Ahora, el que quiera ir a pagar el lujo del edificio que tienen los contadores, muy bien, está bien, vaya y paguen, ¿no? Exacto. No hay problema. Pero no, yo siempre me he mantenido en algo razonable, para mantenerme a largo plazo, porque al final mi visión es mantenerme a largo plazo, no es decirme, hago un montón de dinero y entonces el año que viene, ¿qué? Ya. Pierdo los Claro, clientes. eso es algo que no piensas. Si hago mucho dinero Ajá, y dice, y ahora el año que viene, ¿cuánto tienes? Porque yo no sé cuánta gente va a venir. Ajá. Porque tú dices, claro. tú no tienes un contrato. Por ejemplo, cuando tú tienes compañías y tienes contratos el año completo, eso, o sea, porque haces contabilidad, eso. Pero, por ejemplo, una persona me viene a hacer los taxes este año, pero a lo mejor el año que viene no viene. Porque se ha mudado, se ha ido a otro sitio, encontró otra persona, tú no sabes lo que va a pasar.
No hay un contrato en de que a mí me diga, oh, yo tengo este año 800 clientes, el año que viene van a venir 900. No, no, eso no, tú nunca sabes lo que va a pasar. Entonces siempre nos hemos mantenido aumentando, progresivamente aumentando. Y un crecimiento, además un crecimiento manejable, o sea, que progresivo, no que haces así y después vamos para abajo. Claro. No. No es mucho más difícil. Es mucho más salir de difícil. eso. Siempre hemos sido constantes, porque el problema de tener un negocio es mantenerte. No es llegar, tú puedes llegar, pero el trastazo también es del mismo calibre. Exacto. Entonces es mantenerte en una línea durante el tiempo, en el tiempo. Esa siempre ha sido mi meta. Bueno, pues muchísimas gracias, No, Carmen. de nada, yo encantadísima. Ha sido... Seguro, si se me ocurren más Más preguntas... y yo te contesto. hacemos feliz de la otra. vida. Me puedes mandar por WhatsApp y yo te contesto feliz de la vida. Exacto. Bueno, voy a parar. Apaguemos.